En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 186. Área desbloqueada. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Webplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer. Área desbloqueada. Puse un pie en la orilla, respirando hondo mientras disfrutaba de la brisa marina. Para un lugar que había devorado civilizaciones enteras, esta parte del continente era hermosa. Aunque técnicamente acabábamos de venir de una playa, las costas cerca de Mistral son rocosas y negras como boca de lobo, un remanente de la cantidad significativa de actividad volcánica en esa área. No muy lejos al norte de Mistral, los campos bajos dieron paso a las llanuras heladas que rodeaban el borde superior del Mar de los Monstruos, mientras que más al este, a lo largo de la península norte, había una mezcla de campos, bosques y páramos. Mistral y sus alrededores eran un lugar de extremos, con tundra, desiertos y campos volcánicos relativamente cerca unos de otros, lo que lo convertía en un lugar hostil para los incautos. Esta fue la primera vez que vi el lado este del continente y la diferencia fue sorprendente. Llegamos a tierra en playas de arena blanca con nada más que cielos despejados arriba. En la distancia, las costas dieron paso a bosques, pero muy diferentes de los que se encontraban alrededor de Valeo del extremo norte. Estos eran bosques tropicales, hermosos de una manera que era casi desconocida para mí. Había animales aquí que nunca había visto, simplemente porque nunca pensarían en acercarse a los lugares en los que residía cualquiera de los reinos. Por supuesto, ese era el punto. El reino no había sobrevivido debido a los ingresos turísticos. Más bien, habían sobrevivido al comprender que el mundo estaba dominado por las criaturas de Grimm y, por lo tanto, la mayoría de los turistas serían de la variedad de monstruos carnívoros sin corazón. Por lo tanto, habían elegido lugares que a nadie realmente le gustaba visitar. Un desierto árido para Bakuo, una llanura helada sin vida para Atlas y un infierno medio congelado, medio volcánico para Mistral. Vale fue la única excepción en el sentido de que era principalmente difícil de alcanzar, pero solo podía imaginar cómo había sido la vida antes de que nuestra tecnología avanzara lo suficiente como para abordar los problemas climáticos a gran escala. Supuestamente, lo más cerca que estuvo el reino de Mistral de la aniquilación fueron los 3 o 4 veces más volcanes que ellos. Dado eso, los peligros inherentes a un lugar tan hermoso eran evidentes. Cualquier lugar en el que la gente realmente quisiera vivir estaba destinado a estar lleno de los monstruos que habían matado y devorado a las personas que habían elegido establecerse allí. Aún así, fue un buen lugar para visitar, al menos para nosotros. Tendré que acordarme de traer a Autun aquí más tarde, reflexioné, mirando las flores floreciendo a poco más de 1 kilómetro de distancia. Estoy seguro de que le encantarían las flores. Me encanta comerlos. De todos modos, gruñó Adam, jadeando con fuerza mientras estaba de pie en la playa a mi lado. Incluso con curaciones repetidas para restaurar su resistencia, correr a través del mar con su propio poder debe haber sido difícil para él. Tendría que hacer que lo hiciera con más frecuencia para mantenerlo en forma, solo porque no pudiera moler su vitalidad de la manera en que yo lo hice, no significaba que pudiera holgazanear. Estoy seguro de que Raven lo aprobaría. Jaune, ¿has localizado tu objetivo? Go preguntó directamente y cambié mi enfoque a otra cosa que había estado vigilando. Sí, respondí. Parece que estamos de suerte, hay una hidra cerca. Por un valor dado de suerte que nos lleva a encontrarnos constantemente con cosas que quieren matarnos, de todos modos, dijo Adam, esta vez con un poco de petulancia. Mostré mi habitual cantidad de simpatía. Cálmate, coño, le ordené antes de curarlo con un tiro de mis ojos. Adam resopló, pero se puso de pie y se rompió el cuello. Lo que sea, se sacudió ahora que se sentía mejor. ¿Cómo queremos manejar esto? ¿Tomar turnos otra vez? Nah, dije encogiéndome de hombros. No tiene sentido correr riesgos la primera vez, especialmente con una hidra. Haremos todo lo posible y la aplastaremos para ver cuánta resistencia ofrece.
Recuerda, estas cosas no mueren fácilmente y pueden recuperarse de malditas cerca de todo, con el tiempo, haciéndose más fuertes con cada golpe que los daña. No te relajes solo porque ahora podemos manejar a los Leviatán con facilidad. No tenía la intención de hacerlo, respondió Adam, rodando los ojos. Grow, ¿te animas a lo de siempre? Ciertamente, Adam, respondió mientras bajaba la cabeza lo suficiente para que Adam saltara sobre su espalda y se sentara a horcajadas sobre él. Jaune, debería crecer más para llamar la atención. Negué con la cabeza distraídamente. ¿Por qué no trabajas un poco en tus ataques furtivos, Grow? Yo pregunté. El hecho de que puedas convertirte en un monstruo gigante no significa que no haya ninguna ventaja en acercarte sigilosamente a alguien y romperle el cuello antes de que sepa que estás allí. Muy bien, dijo Grow, pareciendo reflexionar sobre eso antes de asentir. En ese caso, puede ser mejor si comienzas a cargar tu ataque ahora, Adam. Como tu ataque es difícil de cargar durante la batalla, tiene más sentido hacerlo mientras el elemento sorpresa está con nosotros. Lo sé, respondió Adam, con la mano ya en su espada. He estado golpeando a la gente con esta cosa durante años, Grow. Ah, respondió Grow, haciendo un sonido como si estuviera avergonzado. Mis disculpas, amigo mío. No quise cuestionar tu habilidad. No te preocupes por eso, le dijo Adam con un movimiento de cabeza. Siempre es mejor estar seguro, de todos modos. Nunca se sabe cuándo alguien que se supone que es competente va a hacer algo escandalosamente estúpido en su lugar. Escúchalo, Grow, intervine mientras me agachaba, mirándolos a los dos. Después de pensarlo un momento, me encogí de hombros mentalmente y volví a aplicar todos los beneficios que les había puesto. Era poco probable que se hubieran agotado durante el transcurso de la batalla, pero ¿por qué arriesgarse cuando no era necesario? La pérdida fue momentánea para mí en el mejor de los casos. Él sabe todo acerca de la estupidez escandalosa. Y en caso de que sea necesario decirlo, Jaune es un horrible modelo a seguir, continuó Adam, ignorándome. Por si acaso, consulta conmigo antes de imitar cualquier cosa que lo veas hacer. Me reí de eso y me encogí de hombros, pensando en ciclones de vidrios rotos. Voy a seguir adelante, le dije. Sígueme cuando estés listo, ¿de acuerdo? Sin esperar respuesta, despegó a toda velocidad, y me refiero a toda velocidad. Empujé la aceleración al nivel más alto que me sentía cómodo manteniendo en una batalla, superpuse las técnicas de Bayou, saqué al tigre blanco del oeste, aproveché las habilidades que había obtenido del Grimm y luego lo culminé todo con algo especial. Pasos angelicales, pasivo, LV1 Next. 78-20%. Una habilidad nacida de una habilidad inherente en el uso de aura para mejorar los movimientos del cuerpo. Gracias a la estructura natural del cuerpo y el alma de uno, esta habilidad refuerza pasivamente la velocidad y la gracia del usuario a niveles inhumanos. Aumento del 100% en la velocidad de movimiento. Aumento del 50% a la evasión. La playa prístina explotó, arrojando arena y enormes olas a mi paso. La pura fuerza de mi partida convirtió el agua en vapor y derritió parte de la orilla, aunque mis dos amigos simplemente hicieron una mueca y se dieron la vuelta. En unos momentos, me estaba acercando a mi objetivo, analizándolo una vez más antes de la batalla. Las bocas del olvido. LV-138. Hidra. Como todas las hidras, era única, una de las cosas que la diferenciaba de la mayoría de los Grimm que pertenecían a una especie específica. Este tenía 28 cabezas, cada una de las cuales era diferente. Uno estaba completamente cubierto de escamas blancas y lisas, la estructura de su cara era similar a la de una serpiente. Otro era negro excepto por un largo arco de púas palmeadas en la parte posterior de su cuello y parecía más un dragón o un monstruo marino. Pero mientras esos dos compartían rasgos reptilianos, otros no. Había una cabeza como la de un lobo, uno que parecía un extraño cruce entre una araña y una hormiga, y otra que no tenía una verdadera cabeza como tal, sino que era simplemente una boca donde estaría el muñón. La naturaleza de las hidras era fortalecerse con cualquier cosa que no pudiera matarlas, razón por la cual los reinos se aseguraron de detenerlas antes de que crecieran. Pero nadie había detenido esto y era posible que ciudades enteras hubieran pagado el precio.
Cada cabeza era algo que la Hidra había desarrollado para triunfar sobre una situación, y cada una podía tener atributos completamente diferentes. Su cuerpo estaba blindado tanto por fuera como por dentro y construido para ser un arma. Pude ver veneno en las garras y en su sangre, y tenía crecimientos extraños en varios lugares, muy probablemente construidos para contar a los oponentes que habían tratado de subirse a él y atacarlo directamente. De pie sobre 4 patas, su cuello más largo se extendía mucho más allá incluso del Goliat más grande que había visto, y sus muchas cabezas inspeccionaban con calma su entorno como si fuera un rey que domina su corte. Y lo que quizás fue más impresionante fue el hecho de que estaba apenas dentro del rango de niveles que podía ver, y había sido la Hidra más débil que había podido ver desde la distancia. Hablando en términos generales, estos eran monstruos que tenías cuando eras joven o que no tenías en absoluto. Era lo suficientemente fuerte como para desconfiar de pelear con él, incluso conociendo mis propias habilidades. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que esto no iba a ser lo peor que tendría que enfrentar. Por lo que yo entendía, Jericho falsaría que luchar contra algo como esto fuera pan comido, y eso ni siquiera era meterse en cosas como los jinetes, los caballeros y Malkuth. Tenía varias formas de salir de esto si se iba al sur y el poder superaba mi nivel real, así que, ¿por qué no intentarlo? Además, a mi equipo le vendría bien un poco de experiencia luchando contra un oponente al que no pudiéramos simplemente aplastar. Si íbamos a trabajar juntos, qué mejor lugar para aprender que en una situación en la que realmente lo necesitáramos. Podía decir sin la más mínima duda que podía resolver cualquier problema que pudiéramos enfrentar en los campos del este, completamente solo. En este punto, todos podríamos. Incluso cuando practicábamos trabajar juntos, todos teníamos que contenernos simplemente para evitar romper lo que sea que nos ocurriera. No es que no haya planeado romper esto también, por supuesto, pero espero que dure lo suficiente como para ser útil. Los 4 vientos, pasivo, LV1 Exp. 34,07%. Una habilidad nacida de una habilidad inherente en el uso de aura para mejorar los movimientos del cuerpo. Al guiar el poder de acuerdo con los movimientos de uno, es posible captar adecuadamente el flujo y dejar que acelere los movimientos de uno hasta que los ataques del usuario no sean más que desvanecimientos borrosos y dolor persistente. Aumento del 100% en la velocidad de ataque físico. Aumento del 50% en la precisión de los ataques físicos. Cuando me acerqué, mis manos parpadearon hasta que pareció como si estuviera golpeando con 4 brazos en lugar de 2, y con cada uno, di un golpe sobre la Hidra, cada golpe lleno de más poder del que había usado para nivelar a Aven. El aire pareció romperse con el toque de mis puños contra las escamas de la Hidra. Su carne se onduló por un momento. Cuando mi onda de choque se extendió a través de él, aplicó daño a un área más grande, y luego la Hidra lanzó un grito repentino cuando la carne en el otro lado de su cuello imitó las ondas, se hinchó y luego estalló desde adentro. Como un subproducto de Devastating Blows, el daño de mis ataques físicos penetraba profundamente en la carne de mis enemigos y, especialmente en un enemigo sin aura como uno de los Grimm, podría infligir daño interno. Por supuesto, eso era para ataques normales. Normalmente significaba cosas como dañar los órganos internos o tal vez romper huesos, y de hecho ese sería normalmente el límite con mi fuerza alrededor de 100 o más. Pero con las técnicas de Vayu, Sacrifice Tobanagan y todas mis otras habilidades, con la pura velocidad de mi impacto, habíamos superado con creces el hecho de infligir un poco de daño interno. Le volé una de las cabezas a la Hidra. A la vez, 27 cabezas gritaron con una mezcla de indignación y odio. De inmediato, los muchos ojos de la criatura se enfocaron en mí, varios de ellos multifacéticos y, como me informaron mi poder y una rápida observación, capaces de percibir más que solo luz visible. Retrocedí rápidamente cuando varias de las focas de las criaturas se abrieron y la materia que recubría sus focas y gargantas reaccionó. La primera columna de fuego era extremadamente delgada, en relación con el tamaño de la criatura, pero con toda la intensidad que uno esperaría de un Grimm de su nivel. Ejerció el ataque como una cuchilla cortante, cortando árboles, piedras y aire con la misma facilidad antes de cortar la piel que había dejado atrás.
El siguiente ataque con una ola de sonido amplificado, destinado a romper los tímpanos y romper el equilibrio de ejércitos enteros, pero incluso sin la piel de Midgardsorm, reforzando esa parte relativamente frágil de mi cuerpo, el cuerpo del jugador me permitió encogerme de hombros ante tales cosas. Un destello de electricidad aceleró una estaca afilada que analicé en pleno vuelo para determinar la naturaleza de... Había un líquido en el interior cuya naturaleza era difícil de determinar porque en este momento era simplemente una materia inerte de Grimm. En una conjetura, lo redirigí llamando a Vulturnus, quien apareció en el aire y se deshizo en un rayo curvo de relámpagos. El cañón de Rial se tambaleó en pleno vuelo y voló a mi lado en la distancia, chocando contra la ladera de una montaña con una explosión. Cuando otra cabeza comenzó a disparar lo que parecían ser espinas orgánicas, noté los cilios en su superficie y deduje que eran el tipo de púas que se empujarían más adentro, hacia los órganos vitales de un enemigo. Encendí mis manos con carne y liberé una enorme nube de llamas con un movimiento de mis manos, quemando la vida de las espinas maliciosas. La ola de fuego continuó hacia la hidra, estrellándose sobre sus muchas cabezas. Aunque varios de sus ojos se abrieron y estallaron y parte de su carne ardió, en gran medida pareció ignorar el ataque y siguió adelante. Vi una de las cabezas, que parecía nada más que las mandíbulas superiores de 7 serpientes sembradas juntas, colmillos y todo, liberar una nube de veneno que era invisible a la luz normal. Lo consideré por un momento, me recordé a mí mismo que debía lidiar con eso cuando llegaran Adam y Bow, y luego me giré para enfrentar el ataque que se aproximaba. 13 de las cabezas de las criaturas estaban reuniendo el poder suficiente para hacer que sus gargantas brillaran desde adentro y cuando abrieron la boca fue para liberar una serie de ráfagas de energía que me recordaron a Kronkruach. Si bien era más débil que el ataque del legendario Grimm, calculé que cada uno tenía poder más que suficiente para abrir un camino de destrucción a través de varias cuadras de la ciudad y cada masa apuntaba directamente hacia mí. Sin embargo, un momento antes de que lo hicieran, reuní mi propio poder, lo cronometré y disparé. Luxa Eterna oscureció la tierra y el cielo mientras se dirigía hacia mi oponente. Mi ataque más poderoso también sirve como mi defensa contra las 13 cabezas, consumiendo los ataques de energía a medida que se liberan y usándolos para alimentar la luz eterna. Vi mi poder chocar con la oscuridad por un momento antes de abrirse paso con un sonido como un trueno, y la hidra lanzó otro grito cuando la luz de la luna y las estrellas regresaron. Un agujero largo y ligeramente brillante había sido quemado directamente a través del cuerpo de la hidra, comenzando en la base de uno de sus cuellos y extendiéndose limpiamente a través de su pecho. La cabeza extraída cayó, cayendo al suelo con el sonido de un edificio que se derrumba, pero aunque las hidras lanzaron otro grito de agonía, el cuerpo perforado siguió adelante casi con entusiasmo, cada uno de sus pasos destrozó media docena de árboles. El daño y el dolor no asustaron a la hidra, ni tampoco la posibilidad de una pelea. Para él, eran solo una forma de volverse más poderosos. Empaticé. Pero esta pelea fue por mi bien, no por el suyo. Retrocediendo, tomé a Gungnir en mis manos, Bayu me siguió. En un instante, una lanza salió volando hacia cada cabeza restante, detonando con una atronadora explosión en cada uno de los rostros de las criaturas. Lo seguí en el momento en que se soltó la última lanza, mis guanteletes ardían aún más intensamente mientras canalizaba poder a través de Karna, perforando lanzas de fuego cortando el humo tan fácilmente como mi propia mirada. Apunté a ojos y gargantas, cortando heridas profundas y cauterizadas en la carne de la hidra, abriendo párpados y bocas, y quemando más las heridas existentes. Después de eso, reuní llamas entre mis manos en una esfera de color blanco puro que creció a medida que separaba mis manos hasta que era tan ancho como yo era alto. Lanzándolo hacia abajo sin dudarlo. Con un chasquido de mis dedos, la parte superior de la esfera comenzó a ondear cuando Suryasta se elevó como el agua y luego se arrodilló sobre su superficie mientras Levant se reunía sobre ella. Con la cantidad de energía que le puse, la esfera en llamas habría irradiado suficiente calor para encender cualquier cosa cercana, pero la temperatura apenas cambió. El fuego y el aire trabajaron juntos para evitar que el calor se escape, luchando contra una de las leyes más básicas de la termodinámica para detener su flujo natural y mantener la hidra ardiendo.
A pesar del calor y la luz, vi a la criatura de Grimm inclinarse ante el ataque, su piel derritiéndose, los ojos estallando y los huesos improvisados crujiendo por el calor. Era una vista fea, como una imitación de cera derretida de la pesadilla de un niño, pero no cedí. Tomando un par de respiraciones profundas, extendí una mano y Agnellastra se formó en mi agarre. Lo lancé hacia adelante y penetró la superficie de la esfera sin siquiera una onda, atravesando una de las cabezas y destrozando la mitad superior en el proceso. Continuó su camino, apuñalando limpiamente lo que habría sido la columna vertebral de un animal normal. El área a su alrededor explotó cuando se desencadenó el ataque, arrojando una capa de llamas antinaturales que cubrieron a la hidra y se adhirieron a ella. E inmediatamente, sentí que las llamas de carne eran atraídas hacia él, consumidas, extrañamente, como combustible para el fuego. En el momento en que la esfera de carne fue completamente barrida y devorada, la hidra había sido completamente cubierta por las llamas de Agnellastra, los fuegos sobrenaturales cubrieron cruelmente la totalidad de su forma. Horneó su carne, se deslizó en los orificios que fluían de las cuencas de sus ojos, e incluso hizo uso de sus muchas bocas para arañar las entrañas de la criatura y expulsar columnas crecientes de asqueroso humo negro. Lo presioné más rápido, golpeando mientras el flujo de la batalla estaba conmigo. La tierra bajo los pies de la hidra se estremeció y luego fluyó hacia arriba para dar forma a un nuevo cuerpo para Ereb. El elemental de tierra extendió la mano rápidamente y la solidez del suelo cedió bajo el peso de la hidra, dejándola hundirse hasta las rodillas en la tierra y la piedra. Su cuerpo luchó rápidamente, tratando de liberarse incluso mientras ardía, pero Ereb estaba trabajando duro bajo tierra. Las puntas presionaban contra las extremidades de la hidra desde una docena de direcciones diferentes, cada una de ellas desde la tapa dura de diamante hasta un enorme taladro. Comenzaron a girar, rozando con fuerza las escamas de la hidra durante un segundo antes de perforar su carne y perforar más adentro. Empalando cada una de sus extremidades con las lanzas retorcidas, Ereb bloqueó su capacidad de movimiento y la dejó ardiendo bajo el cielo. Naturalmente, me apresuré a hacer mi parte. Permitiéndome solo un momento de respiro, extendí mi otra mano y solté otro Agnellastra, seguido de un tercero y un cuatro. Cada golpe quitó una cabeza y derritió un enorme agujero a través del núcleo del cuerpo de la hidra mientras avivaba las llamas. Al mismo tiempo, Levant y Suryasta trabajaron para avivar el fuego existente hasta convertirlo en un infierno, sin detenerse ni siquiera cuando el cuerpo de la hidra comenzó a parecer esquelético a medida que su carne se derretía con cada segundo que pasaba. Si yo fuera cualquier otra persona, podría haber pensado que eso era suficiente, que las cosas ya habían terminado, pero yo era un cazador y, quizás lo más importante, sabía a lo que me enfrentaba. Podía verlo, después de todo. Por ahora, las bocas del olvido. LV-140. Hydra. XXXXX. 15 de agosto de 2015. Ashelist. Prince. Risworld y 290 más les gusta esto. Thanatos 757. Thanatos 757. Capitán de los 4 caballeros. Oh mierda, tiene 2 niveles, y ni siquiera mata nada. 16 de agosto de 2015. Anathematic, Tonal Architect, CJ304 y 10 personas más les gusta esto. En pedazos. En pedazos. Que te den una paliza para que puedas subir de nivel. Las hidras son básicamente el arco Jaune de Grimm, lo que hace que esta pelea sea realmente sobre quién es el mejor masoquista. Es mejor que Adam y Go comiencen a cubrirse los ojos, los oídos, en general, todos los órganos sensoriales. De hecho, solo regresa Aben, los dos van a estar en esto por un tiempo. Go. Han estado haciendo esto durante mucho tiempo. Adán. HMM. Go. No creo que sea un comportamiento humano normal sonreír cuando una hidra derrama veneno sobre tu cuerpo. Adán. MMM. Go. ¿Vas a tratar de prestar atención? Adán. Escucha Go, sé todo sobre cuando Jaune se pone de mal humor. Recuerdo cuando necesitaba que lo hiciera y me he acostumbrado. Siempre y cuando no lo haga frente a alguien impresionable o cuerdo, no hay nada que hacer más que dejarlo tener su diversión. Go. Entonces, ¿por qué estás tomando instantáneas de desplazamiento? Adán. Porque quiero asegurarme de que Raven sepa en lo que se está metiendo. Capítulo 187. Etapas múltiples.
Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Games Weplay Disc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer múltiples etapas. Instantáneamente, la Hidra comenzó a sanar. Había visto grabaciones de batallas pasadas con hidras, e incluso los jóvenes que de vez en cuando bajaban a tierra se curaban muy rápido. Incluso en comparación con otros Grimm que eran capaces de regenerarse, la Hidra se recuperó de las heridas, como si avanzara rápidamente a través de ellas. Ahora, estaba siendo testigo de ello con mis propios ojos, y el hecho de que su curación fuera notable, incluso mientras estaba tan acelerado, decía mucho. Mientras observaba, los agujeros a través de su cuerpo comenzaron a llenarse de materia Grimm, llenándose para ayudar con el proceso de curación. Su piel quemada comenzó a latir como si estuviera llena de gusanos mientras las cosas se movían debajo. Mirando a través de él, ya podía decir qué estaba haciendo su cuerpo. Para empezar, eliminaría los fuegos adheridos de Agneyastra, separando y desprendiendo las capas superiores de su piel incluso cuando nuevas capas comenzaran a crecer debajo. Me di cuenta de un análisis rápido del material, que era más resistente a la temperatura que la piel anterior, mejor equipado para soportar el calor que estaba poniendo sobre él. No lo inmunizaría contra mis ataques de fuego, todavía no. Debajo del suelo, las extremidades atrapadas de la Hidra lucharon y se sacudieron contra los taladros empaladores, abriendo heridas más amplias y empujando puntos más profundos. Estaba haciendo lo mismo en ese frente, licuando su propia carne y deshaciéndose de cualquier cosa que se interpusiera en el camino para poder liberarse pronto. Incluso si resultó necesario dejar atrás extremidades enteras, no fue un problema, o más bien, la pérdida de sus extremidades fue ideal. Después de liberarse, simplemente podría volver a crecer, después de todo, más fuerte y mejor de lo que había sido antes. Entonces, ¿por qué no sacrificarlos ahora? Ciertamente, no parecía considerar la remoción de sus cabezas como una pérdida en particular. Ya estaban creciendo esteras abultadas sobre los tocones, temblando desde adentro mientras las cosas luchaban por liberarse. Pronto brotarían nuevas cabezas en lugar de las que tenía, pero más numerosas y más peligrosas. Tal era la naturaleza de las hidras y sus cabezas. Si bien no es una medida perfecta, la cantidad de cabezas que poseía una hidra generalmente se usaba para determinar su poder y edad. El número de cabezas indicaba cuántas veces había sido herido lo suficiente como para perder una antes y, por lo tanto, cuántas veces había superado la decapitación. Cuando se perdía una cabeza, dos crecerían en su lugar con el tiempo, una versión más fuerte de la que había sido tomada, la otra algo nuevo y diseñado para contrarrestar a su oponente. ¿Por qué atacar las cabezas entonces? Como su principal medio de ataque, ¿por qué dañarlos si corría el riesgo de hacerlos más fuertes? Necesidad, principalmente. Aunque ni siquiera yo podía estar seguro de los detalles, se había demostrado repetidamente que las hidras eran muy difíciles de matar. La teoría aceptada era que su vital, aunque los Grimm no tenían órganos, por lo que tal vez el término central era mejor para usar, se construyeron teniendo en cuenta la redundancia. Es decir, si uno falla, otro simplemente toma el relevo en su lugar. La propia hidra continuará sanando mientras al menos uno de sus núcleos permanezca funcional. En cuanto a las ubicaciones de estos núcleos, eso debería haber sido obvio. Uno en cada cabeza y uno en el cuerpo. La razón por la que la hidra puede sobrevivir a su primera decapitación es, por supuesto, por esta última. Mientras el núcleo central permanezca intacto, una hidra puede sobrevivir incluso si se le quitan todas las cabezas. Los otros núcleos son relativamente más débiles. No requieren una destrucción completa como lo hace el núcleo central, pero pueden considerarse destruidos mediante la eliminación del cuerpo. De hecho, si una hidra tiene una sola cabeza, apuntar al núcleo central es la táctica, porque una hidra no puede sobrevivir con una sola cabeza. Sin embargo, si quedan varias cabezas, ese era un asunto completamente diferente. Siempre que dos o más cabezas permanezcan conectadas entre sí, pueden volver a crecer el núcleo central incluso si recibe un daño extenso.
Como resultado, la única forma de matar definitivamente a una hidra adulta es quitarle sistemáticamente todas, o al menos todas menos una, sus cabezas y luego destruir su núcleo. En verdad, las hidras no tenían núcleos como tales. Me di cuenta de eso simplemente mirándolos de cerca. Más bien, parecían poseer portales desde los cuales se acumulaba y fluía materia para alimentar sus cuerpos. A pesar de eso, el método para lidiar con ellos siguió siendo el mismo: cortar las cabezas y dañar el núcleo central sin posibilidad de reparación. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Mientras siga viva, la hidra seguirá creciendo y sanando. Incluso con las cabezas que le había quitado hasta ahora, y con su núcleo central penetrado repetidamente por los mismos ataques que solía hacerlo, no mostró signos de desaceleración. Tal como estaba, la hidra volvería a tener toda su fuerza en una fracción de minuto y mejor que nunca poco después. Esto fue lo que convirtió a hidras en una amenaza incluso para todo un equipo de hábiles cazadores. Un movimiento en falso, un tiro fallado y unos segundos podrían cambiar las cosas. Eso era cierto incluso para mí. A pesar de que parecía herido, pude ver su condición con mis diversas habilidades y su salud se estaba regenerando rápidamente. Retener a un oponente como una hidra era pura tontería, así que no lo hice. Sacando un cristal de polvo de mi inventario, me curé y restauré mi MP. Aunque había dejado de hacerlo en gran medida, porque mi regeneración pasiva de MP era tan buena y mis enemigos comunes tan débiles, siempre fue bueno tener la opción y sabía que no debía tratar esta batalla como si fuera algo completamente serio. Mientras el cristal se desvanecía para recargar mi poder, extendí ambas manos y lo solté como un torrente. Un par de luxa eternas se fusionaron en uno y chocaron contra la hidra como el martillo de un dios, arrancándole un par de cabezas. Las llamas de Agmeyastra fueron barridas y devoradas en el proceso, convertidas en combustible para el ataque, pero eso estaba bien en lo que a mí respecta. Una vez que la cantidad de daño causado a una hidra por un ataque específico comienza a disminuir, continuar usándolo simplemente les da la oportunidad de crecer hasta que lleguen más allá. Las llamas habían cumplido su propósito al lastimarlo tanto. Afortunadamente, tenía un poco de variedad cuando se trataba de cosas como esta. En el momento en que volvió la luz, abrí los dedos de mis manos extendidas y luego los cerré en puños. El hielo explotó sobre dos cabezas más de la hidra, la escarcha se extendió para cubrir su piel a lo largo de sus cuellos. Me preparé por un momento y luego usé Bane of the Prometheans para acercarme rápidamente, una puerta de poder luminoso marcando mi descenso. Empujé mi antebrazo incandescente hasta el codo en una de las cabezas, enviando una enorme red de grietas a través del hielo en el proceso. Sin embargo, cuando sentí que la pesadilla comenzaba su retracción, la alteré con el poder del camino amarillo, curvándome hacia la izquierda. Sin embargo, el tirón no se desvaneció solo con eso, así que cuando llegué a mi destino continuó arrastrándome de regreso. No obstante, fue tiempo suficiente para lograr lo que tenía en mente. Con el poder de la técnica antigua, dibujé un triángulo entre 3 puntos. Mi posición inicial y 2 de las cabezas explosivas de la hidra. En el momento en que volví a donde empecé, reuní mi poder entre mis 4 manos. Bayu convocó a un par de Gungnir cargándolos con poder adicional mientras lo hacía, mientras yo sacaba las armas grandes, formando un par de Agmeyastras. Fui primero, derritiendo un par de agujeros a través de 2 de los cuellos de la hidra y cubriéndolos una vez más con una ola de llamas despiadadas. Un momento después de que dejé volar el primer ataque, Bayu arrojó a Gungnir a los agujeros abiertos y arrancó las cabezas completamente libres con una explosión sincronizada. Aún así, estaba vivo. Con la cabeza quitada, bajé su HP por una gran parte, pero tenía más de lo que había visto en cualquier cosa y lo regeneró a un ritmo que rivalizaba con el retorno de mi MP. Una de las cabezas que ya había quitado estaba volviendo a crecer rápidamente con el cuello casi a la mitad de su longitud original, cubierto por un gran saco de aspecto húmedo que ya contenía las formas crecientes de 2 cabezas. Veía ojos formándose lentamente, dientes llenando mandíbulas aún pequeñas, y como el proceso comenzaba a acelerarse a medida que se agregaban 2 portales más a la mezcla. Cuantas más cabezas disponibles, más rápido sanaría la hidra, razón por la cual no podía simplemente ignorarlas. Por suerte, no tuve que hacerlo. Adam, dije tranquilamente. Para.
una delgada hoja vertical de luz roja pasó a mi lado, más alta incluso que la hidra. Aterrizó sobre el saco que contenía las cabezas en crecimiento y explotaron al tocarlas, lanzando pedazos de Grimm en todas direcciones. Al cargar su ataque el tiempo suficiente, Adam podría dañar a los oponentes que deberían haber estado, lógicamente hablando, mucho más allá de él, incluso si solo fuera por un solo ataque. Aún así, fue suficiente para esto. Concéntrate en cualquier cosa que intente volver a crecer, ordené seriamente mientras me enfocaba en la batalla. Go, hostígalo. Me concentraré en quitar las cabezas y cubrirlos a los dos, pero prepárate para retroceder si doy la orden. Entendido, oí gruñir a Adam en la distancia. Como desees, respondió Go y pude sentirlo crecer en mi periferia. No obstante, mantuve la mayor parte de mi enfoque consciente en la hidra, priorizándola y estando atento a posibles amenazas en su dirección. Mientras lo hacía, sin embargo, noté algo extraño. Las bocas del olvido. LV-143. Hidra. A pesar de que estaba a más de 50 niveles por encima de mí, todavía podía verlo, era porque lo había visto antes de que se saliera del alcance o simplemente porque estaba presente en el crecimiento. De cualquier manera, con la velocidad a la que estaba creciendo, a pesar de que parecía contento de permitirnos lamentarnos por el momento, no me gustó. Mantente en guardia, agregué después de pensarlo un segundo. Está planeando algo. Seguí las palabras con otro estallido de luz abrasadora, cortando otra cabeza antes de retirarme un poco. No lo suficiente como para alejarme de la pelea, por supuesto, si quisiera hacer eso, habría atraído a Adam y Go conmigo, pero lo suficiente como para proporcionar otro momento para reaccionar en caso de un ataque. Analicé las cabezas restantes rápidamente, notando sus capacidades mientras mi poder regresaba rápidamente, pero si bien eran lo suficientemente peligrosos a su manera, con los láseres y cañones de riel y formas de ataque más sutilmente letales, confiaba en mi capacidad para contrarrestarlos. Bajo las circunstancias. Siempre que tuviera cuidado de asegurarme de que la hidra no tuviera tiempo de sanar. Mierda, pensé mientras una idea asomaba su fea cabeza. Volví a concentrarme en los portales dentro del cuerpo de la hidra, observando de cerca cómo bombeaban una cantidad cada vez mayor de materia. Mirándolo de cerca, definitivamente era una cantidad mayor que antes, algo que inicialmente atribuía una reacción al daño, pero algo, una de mis nuevas habilidades sensoriales, tal vez, detectó algo que me puso rígido. A medida que se reducía el número de cabezas, la materia dentro del cuerpo de la hidra se movió y se reorganizó de una manera que parecía proteger los núcleos. Sin embargo, a medida que estas estructuras continuaron creciendo y el nivel de la hidra siguió aumentando, lo identifiqué como algo diferente. La hidra estaba construyendo algo, de la misma manera que sus gargantas cambiaron para generar armamento, tal vez exactamente así. Me di cuenta de lo rápido que se curaba la hidra, pero al mirarla de nuevo, había ralentizado deliberadamente el proceso para construir algo con su masa de retorno, para preparar algo, lo que significaba que podía sanar incluso más rápido que esto. Ese no era el problema, ahora mismo. Cambiando de dirección en un instante, me acerqué a Adam y Go, apareciendo frente a ellos incluso cuando rápidamente saqué un trío de cristales de polvo de mi inventario y los devoré para restaurar mi poder. Atrás, ordené, haciendo mi voz lo suficientemente fuerte como para estrellarse en el aire. Reaccionando de inmediato, Adam envainó su espada y saltó hacia atrás como se indica. A Go le resultó más difícil, ya que había crecido a un tamaño enorme para controlar mejor al monstruo y, por lo tanto, le costaba detenerse cuando se le ordenaba, pero aún así obedeció sin cuestionar y comenzó a encogerse entre un paso y el siguiente. Extendí mi psicoquinesis para agarrarlo en el aire y retroceder y aterrizó tan fuerte que el suelo se partió a mi alrededor. Sin embargo, ahora no era el momento de ser amable, y se encogió de hombros como si no fuera nada más. Codebun. Igual que lo planeamos. Codebun era algo de lo que habíamos hablado largamente. Para resumir, era una de las muchas formas posibles en las que pensamos que alguien podría matarnos. Fue construido para responder a las bombas, para una definición amplia del término que, por necesidad, tenía que dar cuenta de los Grimm y también de la mierda del alma mística que quizás nunca hayamos visto antes.
No es que las bombas buenas y anticuadas no pudieran ser peligrosas por derecho propio si eran lo suficientemente grandes. Los astras que se habían desplegado en la Gran Guerra, armas masivas basadas en polvo que se habían nombrado a sí mismas en honor a armas legendarias como mi propia Agneyasta, sin duda lo habían probado. Sabía mejor que la mayoría lo que podía pasar con suficiente dust, gracias a mi padre, y si escalabas a partir de eso, no sería divertido estar en el lado receptor. Y como uno de nuestros enemigos conocidos había estado acumulando una gran cantidad de polvo últimamente, bueno, pensar un poco en el asunto parecía una buena idea. Si bien no te mueras siempre fue un buen punto de partida, siempre es bueno tener un poco más para continuar en una emergencia. Con algo tan potencialmente complejo como esto especialmente. Digamos que haríamos algunos simulacros. Afortunadamente, podría ser una personificación de bomba bastante buena si el estado de ánimo me llevara, y nos pondría a todos a prueba. Adam frunció los labios, asintió y rápidamente llevó una mano a su espada mientras reunía su poder. En una situación en la que nos enfrentábamos a algo que él podía absorber potencialmente, su papel principal era hacerlo y, si era necesario, contraatacar una vez que hubiéramos capeado la explosión. Por su parte, Go se desliza frente a nosotros, manteniéndose pequeño por ahora. Si ayudara, crecería para recibir el golpe, reforzado por mi poder para resistirlo mejor. Contra algo que principalmente causaba daño físico, estaba también equipado para manejarlo como cualquier otra persona en el mundo. Por supuesto, si alguien usó un astra basado en el tiempo o el espacio o algo similar, ser capaz de caminar a través de una erupción volcánica podría no ser suficiente para evitar ser atado en nudos literales o ser devorado por un agujero en la línea de tiempo. Ahí fue donde entré, al menos, en teoría. No por primera vez, sentí un breve destello de irritación por la lentitud con la que se nivelaron mis habilidades de barrera, pero no se pudo evitar. Además de ser naturalmente lentos para mejorar, su área de efecto significaba que no se veían particularmente afectados por aceleración. Sabía conscientemente que todavía los estaba mejorando a un ritmo ridículo en relación con cualquiera en realidad, pero el hecho de que todavía eran comparativamente débiles era molesto por decirlo menos. La verdad del asunto era que tenía muchas más opciones ofensivas que defensivas, especialmente cuando se trataba de áreas grandes. No había sido un problema importante hasta ahora porque las habilidades que tenía eran muy buenas para protegerme, pero generalmente solo a mí. Solo con la piel de Midgardsormr podría causar una enorme cantidad de daño, solo una fracción de la cual era probable que me alcanzara en primer lugar gracias a mis diversas resistencias. Con mi inmunidad a los efectos mentales, la protección contra los elementos, la curación y varias otras contramedidas, confiaba en que podría sobrevivir a casi cualquier cosa que se interpusiera en mi camino, al menos el tiempo suficiente para reaccionar ante la amenaza. Una de mis habilidades recientes reforzó eso y había sido parte de la razón por la que había considerado este viaje en primer lugar. Segunda oportunidad, pasivo, LV1 exp. 0,00%. La capacidad de sobrevivir, recurriendo a las reservas de poder más internas de uno para continuar luchando después de un golpe letal. Al usar el aura de uno para activar partes importantes del cuerpo, el usuario de esta habilidad puede sobrevivir a un ataque que reduciría su HP a 0 con un HP restante. Esta técnica solo se puede usar si el daño causado por el ataque no es más de 1000 puntos superior al HP restante del usuario. Second Chance solo se puede usar una vez al día. De todas las habilidades que había recibido al elevar mis estadísticas físicas, Second Chance fue quizás la mejor. Me mantuvo con vida, después de todo. 1000 puntos de daño no era tanto margen de maniobra como me gustaría y el límite diario parecía bastante estricto, desde la perspectiva de alguien que moriría si se rompieran esas condiciones, pero aún así era una habilidad increíble. Especialmente con mis diversas habilidades defensivas, tenía bastante confianza en mi relativa seguridad. Sin embargo, como miembro de un equipo, las cosas eran más complicadas y todavía estaba trabajando para compensarlo. Incluso si pudiera sobrevivir relativamente ileso a una bomba que cayera sobre mi posición, eso no significaba necesariamente que alguien a mi alrededor pudiera y eso era lo que más me preocupaba.
Cuando se trataba de defender a un gran número de personas, mis opciones eran relativamente limitadas, que era una de las razones por las que no quería llevar un grupo masivo a Jericho Falls. Mi mejor habilidad para eso siguió siendo Naraka que, desafortunadamente, ya había demostrado ser ineficaz contra mis mayores enemigos. Todavía estaba buscando medios alternativos, pero la única forma en que probablemente obtendría uno pronto sería haciéndolo mejorando mis habilidades actuales. Estaba trabajando para lograr ambas cosas, pero, aunque estaba lejos de ser un incompetente en esta área, no era lo que quería. De considerar una especialidad, tampoco. Fuera lo que fuera esto, probablemente podría tomarlo y volver a levantarme. Pero frente a una forma desconocida de ataque, podría estar seguro de que lo mismo ocurría con mis amigos. No lo sabía y por eso no me atrevía a arriesgarme. Lo primero es lo primero, pensé, sacando provecho de mi poder devuelto. Establecí un Santun sobre nosotros tres, seguido de un Temple, un Aven y un Santun Santorum. Con mis barreras defensivas estándar en su lugar, llamé a mis elementales a continuación, levantando enormes muros de piedra reforzados alrededor de mi campamento esférico, dándole a Ereb el poder necesario para hacerlo duro como un diamante. Fuera de la piedra, hice que Suryasta encendiera el área circundante, mientras que dentro, Levant trabajó para crear un límite de aire para proteger contra cualquier vector de ataque aéreo. Finalmente, lo reforcé todo con mi psicoquinesis, consumiendo varios cristales de polvo más, para mantenerlo a su máxima potencia. Como último esfuerzo, usaría Naraka para escapar con la esperanza de que incluso si la Hidra pudiera destruirlo, hacerlo en el último momento nos permitiría evitar el ataque. Si es necesario, nosotros. Un momento después de que terminé mis preparativos, la estructura dentro del cuerpo de la Hidra reaccionó con un destello de extraña energía y la Hidra explotó. La explosión fue enorme, incluso para una criatura de su tamaño, con una bola de fuego que se tragó el área circundante y pasó por encima de mis defensas. Suryasta y Levant reaccionaron de inmediato para tratar de mantener a raya el calor, pero al mismo tiempo hubo una enorme ola de presión que nos sacudió. La pared de diamantes de Ereb aguantó por un momento antes de comenzar a resquebrajarse y sacudirse, dejando que parte de la fuerza atravesara Santun. La antigua barrera aguantó por un segundo antes de que una repentina red de grietas la atravesara y se hiciera añicos también. El proceso se repitió con Santun Santorum, aunque se mantuvo durante un tiempo más, y luego fue solo la explosión inminente. Me sostuve contra él como una piedra contra un río, llenándolo, limando los rincones de mis pensamientos al resistirlo a pesar de todo. Consumí otro par de cristales de polvo de mi tienda para resistir, preparándome contra la fuerza creciente, y luego desapareció. Fuera de mi esfera psicoquinética no había nada más que humo, elevándose en una enorme columna que parecía colapsar por su propio peso. Sostuve el campo de fuerza, jadeando ligeramente por la tensión, antes de extender la mano para curar a mis dos compañeros, deteniendo los efectos de la radiación que se había deslizado a través de mi escudo antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo. ¿Se terminó? Adam preguntó después de un momento. Se explotó, ¿verdad? Cuando no respondí, mantuvo la guardia en alto, pero miró a su alrededor con atención a lo que había sucedido. Maldita sea, juró en voz baja. Una explosión como esta podría arrasar una ciudad. ¿Sabías que podían hacer algo como esto? No lo hice nunca antes. Había oído hablar de una hidra que hiciera algo así. ¿Era algo de lo que todos ellos eran capaces o simplemente algo que había evolucionado en este específico? O, más preocupante, era este otro caso más de acción enemiga. De cualquier manera, la explosión en sí no fue la peor parte, ni siquiera lo único que aprendí. Mientras miraba a través del humo, me di cuenta distraídamente de que era la primera vez que había visto evolucionar a un Grimm, eso es, los afluentes del río Styx, LV. Ananta. Capítulo 188. Segundo. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre /Ruby de Gamer de Games Web Playlist 534, 16, 21. De todos modos, con el programa leer. Segundo, los efectos de la bomba eran evidentes en retrospectiva. Era un arma multipropósito.
El primer efecto fue, por supuesto, la enorme explosión. Como había dicho Adam, una explosión de ese tamaño fácilmente podría arrasar una ciudad, o al menos destruir lo suficiente como para que no hiciera ninguna diferencia real. Incluso si las personas lograran sobrevivir estando cerca de esa explosión, probablemente podrían despedirse de cualquier tipo de infraestructura significativa a raíz de esa cosa. Lo que Raven había visto con ese apagón parecería pan comido en comparación con las consecuencias de una explosión como esa, ya que el miedo creciente fue alimentado por la creciente oscuridad y el colapso de la civilización. Los Grimm pulularían tras tal cosa, atraídos por el terror y el dolor de los sobrevivientes, y si eso no fuera suficiente para acabar con ellos, bueno, la radiación de la bomba no les haría ningún favor. En cierto modo, el puro potencial destructivo era aterrador, no tanto por el poder como por sus implicaciones. Ciertamente, tenía el poder de arrasar una ciudad con facilidad. Dada una razón, cualquiera de los reinos podría hacer lo mismo, aunque los métodos pueden haber variado. Pero todos teníamos algo en común: no lo haríamos. Incluso en la Gran Guerra, posiblemente el conflicto más grande en la historia registrada con la invención del Astra, nadie había disparado uno contra una ciudad. Campos de batalla enteros se habían reducido al caos elemental y el poder mostrado había sido una amenaza en sí mismo, pero nunca había estado dirigido hacia el corazón de la civilización humana. Incluso cuando se estaba librando una batalla por la libertad y la identidad, nadie había considerado atacar Mistral o Vale. La humanidad no tenía exactamente suficientes ciudades para permitirse ese nivel de destrucción. Supuestamente, en las pocas ocasiones en que la idea se había sugerido entre el campamento enemigo, se había callado a gritos por una simple razón. Al final, los Grimm eran nuestro verdadero enemigo. Y el enemigo de nuestro enemigo era nuestro amigo. Mientras compartiéramos ese enemigo común, al menos. Cuando los Grimm no eran una amenaza inmediata, el reino había luchado con cierta frecuencia, porque tan pronto como se fueron, volvimos a odiarnos, pero mientras estuvieran presentes para poner en riesgo a la humanidad, no había otra opción sino priorizarlos. Si cayó un solo reino, el pánico y el miedo resultantes bien podrían haber sido suficientes para derribar al resto. Todos se preguntarían si estaban realmente a salvo si eran los siguientes, y al preguntarse, habrían respondido ambas preguntas. Era una amenaza lógica que era difícil de evitar, porque no era algo en lo que podías dejar de pensar frente a tal devastación. Uno de los mayores temores durante la guerra había sido que la caída de una sola nación pudiera causar un efecto dominó y derrocar a las demás y, al final, eso solo había atado las manos de todos los involucrados. Todavía había sido el conflicto más grande de la historia, pero, aunque ocasionalmente estuvo cerca, nunca se convirtió en una guerra de extinción. Nadie sabía cuándo podrían cruzar esa línea por accidente, por lo que nadie había presionado realmente. Si lo hubieran hecho, bueno, era posible que la guerra hubiera sido muy diferente, asumiendo que la humanidad sobrevivió. Incluso las mismas personas que habían luchado contra la cultura y la identidad no habían estado dispuestas a cruzar esa línea. Entonces, al final, aunque los reinos tenían el poder de destruirse entre sí, no lo harían, porque realmente se destruirían entre sí. Incluso la Gran Guerra había tenido sus reglas y se habían seguido hasta el punto de que las principales batallas se detenían para hacer frente a las incursiones de los Grimm. Este fue un recordatorio de por qué, y uno doloroso, además. Si se tratara de eso, los Grimm podrían destruirnos y podrían hacerlo fácilmente. No sería solo por su número mucho mayor y no sería una gran guerra de desgaste y muerte valiente. Eran dueños de este planeta y, si quisieran, podrían eliminar los últimos remanentes de nuestra especie con facilidad. Una explosión de esta magnitud, lo suficientemente grande como para dejar una cicatriz en lo que quedaba de la raza humana, en cualquier otra persona, habría sido una señal de locura y desesperación. Un acto final de escandaloso rencor. No así para los Grimm. Para ellos, esta destrucción no era más que una invitación al crecimiento. Ese era el otro propósito de la bomba, naturalmente: fortalecer a la Hidra. A pesar de estar en la zona cero, su núcleo más interno había resistido la explosión ileso, protegido por la misma explosión que había alimentado.
Todo lo demás había sido barrido, por supuesto, dejando a la hidra apenas aferrándose a su vida, de la cual era mucho mejor para recuperarse. Al carecer de algo parecido a un corazón, un cerebro o incluso un alma, incluso un daño de esta escala no fue suficiente para matarlo mientras su centro permaneciera, y en poco tiempo se recuperaría por completo. No, más que eso, ya había superado su existencia como hidra y alcanzado un nivel superior, uniéndose a las filas ya no suficientemente míticas de los Ananta. Cuando se recuperara por completo del daño, algo que tomaría minutos como máximo, incluso teniendo en cuenta su barra de HP que se alargaba constantemente, sería un monstruo. Aunque actualmente no tenía cabeza, me sorprendería si tuviera menos de 50 cuando se recuperó, dándole más cabezas de las que jamás había visto en uno de sus hermanos menores. Una vez que esas cabezas crecieran en su lugar y agregaran sus núcleos auxiliares al actual, solo podía imaginar qué tan rápido podría curarse, qué tan resistente sería al daño y qué tan poderoso se volvería. Todo lo que sabía era que, con toda probabilidad, estaría mucho más allá de mí. Y por esa misma razón, no pude correr. Tal como estaba ahora, solo podía haber una oportunidad de vencer a esta criatura, y era hacerlo aquí y ahora, antes de que se recuperara por completo. No podía huir muy bien, sabiendo eso, especialmente cuando sabía que era parcialmente responsable de la creación de esta criatura. Si había sido una trampa natural o si Malkuth estaba siendo un enorme imbécil otra vez, no importaba. Todo lo que importaba era que no me atrevía a arriesgarme a dejar ir esta cosa cuando existía la posibilidad de que me siguiera de regreso a Mistral. Porque si lo hiciera, no importaba. No dejaría que importara. Mátalo, gruñí, dejando caer mi escudo psicoquinético. No te preocupes por nada más, no podemos dejar que se vaya de aquí con vida. Eligiendo el liderazgo con el ejemplo, abrí el asalto, buscando en mi inventario 4 cristales de polvo que usé de inmediato para recuperar mi poder total. Sin atreverme a contenerme, reuní poder en cada una de mis 4 manos, agarrándolo incluso cuando sentí que la forma de Vayu vacilaba mientras era devorada. Empujando mis manos hacia adelante en el momento en que sentí que las piezas hacían clic, desaté un cuarteto completo de Luxa Eternas. La luz parecía devorarlo todo. Aunque me había acostumbrado a la oscuridad que venía con el ataque de luz, esto era algo diferente, algo frío y hambriento. Consumió todo lo que pudo para alimentar su propio poder, absorbiendo cada rastro de calor y luz, hasta que sentí que se formaba escarcha en mi piel y en mis pestañas. Pero fue más allá incluso de eso, tirando de mi alma para devorar MP sobrante, y fue solo a través de un control cuidadoso que evité que vaciara mis reservas y me dejara vulnerable. La oscuridad también se sentía espesa, si eso tenía algún sentido. Estaba bastante seguro de que estaba extrayendo energía incluso de mis movimientos, aunque solo fuera un poco. Ciertamente parecía tragarse su propio ruido, porque no escuché los sonidos habituales de devastación. Cuando la iluminación volvió a la normalidad, el mundo ante mí era un estudio de contrastes. Como había pensado, la escarcha se había deslizado sobre todo lo que estaba cerca de nuestra batalla, convirtiendo el páramo ahora devastado en un blanco plateado, a excepción del área inmediatamente frente a mí. Todo lo que había quedado atrapado en mi explosión había sido borrado, cortado limpiamente como si fuera un cuchillo de cirujano. Pude ver con bastante confianza que ese había sido el ataque más fuerte que jamás había usado. Y aún así no fue suficiente. En la distancia, donde había sido arrojado por el poder de Luxa Eterna, pude ver una sola esfera roja, un poco más grande que yo. El llamado núcleo de la Hidra. Pero el núcleo no era lo que buscaba. Era solo el caparazón que protegía el portal a través del cual Malkuth alimentaba su creación, un portal que ahora estaba completamente abierto. Aunque había roto varias docenas de capas de la esfera, la materia ya estaba saliendo de su centro, no solo reparando el daño sino que brotaba de la superficie de la esfera como sangre. Excepto que la sangre no se retorcía ni tomaba forma, no se endurecía ni solidificaba inmediatamente. Incluso ahora, con mi aceleración llevada al límite, podía ver cómo se curaba, más rápido que nunca. Entonces tendría que moverme más rápido si quería seguir el ritmo. Sin dudarlo un momento, recogí y devoré media docena de cristales de polvo para impulsar mi avance.
El primero lo usé para reforzar mi propia velocidad, acelerando más allá de mis límites normales hasta que la curación pareció detenerse. Sabía que tendría que devorar más polvo cada segundo para mantener este impulso masivo, pero no me importaba mucho. En cambio, llamé a mis elementales. Eret, que se quedó congelado como una estatua en el proceso de formación de un nuevo cuerpo. Crociamors, oculta por la incandescencia de mis guanteletes. Vulturnus, el único que se mueve visiblemente a mi vista actual, volando sin forma a través de los cielos. De repente, cambiaron. No visiblemente, excepto en el caso de Vulturnus, pero lo hicieron. Lo sentí desvanecerse en mis pensamientos y algo nuevo se afianzó, y saqué las armas grandes. Entre un instante y otro, alguien apareció a mi lado, o tal vez no. Incluso mientras lo miraba, era difícil decir si realmente estaba allí. Parecía existir entre momentos y lugares, allí y otra vez desaparecido. No sabría decir por qué, a pesar de que él era mi elemental. Mi sentido de él era extraño. Tal vez a veces se detuvo y existió un momento detrás de mí, o tal vez esperó pacientemente a que yo lo alcanzara. Tal vez solo estaba aquí cuando lo observé o cuando desvié la mirada. Honestamente no lo sabía. Lo que podía decir era que su apariencia era la más normal de los elementales avanzados que convocaría, si no precisamente estable. Aparentaba tener entre 15 y 30 años dependiendo de cuándo se mirara, con cabello negro y ojos aún más oscuros, los orbes carecían de blanco, o de cualquier otro color, en realidad. Llevaba una armadura negra que era alternativamente suave y afilada, con ángulos que variaban a medida que tratabas de medirlos. Era raro que eligiera usar mis elementales más avanzados en la batalla, simplemente porque no eran los usos más eficientes de mi poder. En niveles altos, podrían ser una mejor opción, pero aquí y ahora, el consumo de mi poder era demasiado severo. Pero este no era el momento de preocuparse por eso. Si tuviera que quemar toda mi reserva de polvo para ganar esta pelea, lo llamaría un trato justo. Y como ya era hora que necesitaba, no había nadie mejor a quien preguntar. Un momento después de su aparición, orbes negros como boca de lobo se movieron para mirarme y atravesarme al mismo tiempo. Sí, estuvo de acuerdo un momento antes de que pensara en decir algo. Aunque en realidad no estaba seguro de que me estuviera hablando a mí, como tal. En realidad, nunca lo vi hablarme, solo lo recordaba diciendo las palabras. Antes de que pudiera reaccionar, y era de mí de quien estábamos hablando, me puso una mano en el hombro y me sentí. Decir que me mudé fue bastante acertado. Era más como si me encontrara en otro lugar, parado directamente frente al núcleo de Ananta y mirando el portal dentro de él. No recordaba haber cruzado el espacio intermedio, pero tampoco recordaba haber retirado ningún cristal de polvo, aunque tenía varios en mis manos. Al ver que mi MP estaba casi vacío, consumí muchos de ellos y, cuando revisé distraídamente mi inventario en busca de más, me di cuenta de que debía haber usado 3 o 4 más en el tiempo que no había experimentado o no recordaba. Recuperando mi poder al máximo, comencé a reunirlo, trazando mentalmente el mejor curso de ataque. Abruptamente, tenía una mano extendida, un muro de ataques que rodeaba la esfera inmóvil. Alcanzando mi cuerpo, me di cuenta de la naturaleza de los ataques. Gungnirs entremezclados con misiles mágicos, junto con el ocasional Agneyastra. Cada una de las armas creadas, flotando en el aire con mi psicoquinesis, había sido cargada al máximo, un proceso que habría tomado al menos unos segundos y varias veces más poder del que yo podía proporcionar. Mi pericognición me informó rápidamente de lo que necesitaba saber y sentí más que vi la ausencia de 37 cristales de polvo de mi inventario. No obstante, el bombardeo había sido completamente cargado y todo lo que quedaba era desencadenarlo, así que lo hice. Los ataques chocaron con un estallido de poder tan masivo que pensé brevemente que el mundo se estaba rompiendo. Al verlo de cerca, fue fácil para mí determinar que su poder era varias veces el cuádruple de Luxa Eterna si se tomaba en conjunto, y cada ataque estaba diseñado para penetrar las defensas de un oponente con la mayor fuerza posible. En medio de todo ese poder, vi capas del núcleo defensivo de Ananta romperse por docenas y arder, incluso a través de la luz de una explosión que podría haber empequeñecido montañas.
Se me ocurrió tarde que no estaba seguro de poder sobrevivir a la proximidad de tal cosa y me di cuenta de que no tenía idea de lo que había estado planeando. Pero entonces mi elemental estaba parado ociosamente a mi lado y sentí que me retorcía. Estaba estirado y desenredado para pasar mejor a través de brechas inexistentes en la avalancha de poder que se aproximaba. Sentí que me desmoronaba como si fuera una nube de humo, pero incluso eso atribuye más presencia de la que experimenté en ese momento. Si yo era una nube de algo, era una nube de probabilidad. ¿Cuáles eran las probabilidades de que yo existiera aquí o allá o que estuviera vivo o muerto? Algo menos del 100%. La explosión pasó a través de mí, a través del espacio que ocupé, o no ocupé, o quizás solo ocupé, y luego estaba allí de nuevo, colapsando sobre mis rodillas. Mi HP se había reducido mucho, aunque mucho menos de lo que probablemente debería haber sido, pero no había mucho tiempo para pensar en ello. Volví a ponerme de pie y me acerqué a la esfera agrietada literalmente antes de que pudiera pensar en ello. Cristales de polvo, el más reciente de ahora más de 100, se hizo añicos y se desvaneció en mis manos. Al momento siguiente, Luxa Eterna se había reunido por completo en mis manos y lo estaba desatando en la esfera, pero en lugar del colosal haz habitual de poder destructivo, salió de manera diferente. Como si se encontrara con algo en el aire, la luz se retorció hasta que se convirtió en un haz estrecho, no más ancho que la palma de mi mano, pero brillando con todo el poder del ataque. Había sido enfocado, como a través de una lente invisible, y todo su poder concentrado fue enviado directamente al corazón de la esfera. Adam estaba a mi lado, me di cuenta entonces. Justo cuando Ghost se cernía sobre mí, ya completamente desarrollado. Una hoja de luz blanca rojiza, el ataque más brillante que jamás había visto de Adam, cayó sobre la esfera, pero él la empuñó a través del borde de Wilt y la hundió en la esfera. El núcleo rojo ya estaba medio enterrado en el suelo, presionado en el centro de un enorme cráter, pero aunque tenía menos de la mitad del tamaño que tenía cuando lo vi por última vez, que solo Dios sabe cuándo, objetivamente o no. Incluso subjetivamente, todavía estaba activo. Aún así, pude ver algo cambiando dentro de él, una reacción que parecía sobresaltada, confundida y tal vez incluso preocupada. Mas, dije, de pie al lado de mi elemental de nuevo. A mi orden, extendió una mano y una columna de oscuridad se extendió, atravesando la esfera y la tierra debajo de ella. Por supuesto, en realidad no era oscuridad. Así era simplemente como su extraña interacción con la luz lo hacía aparecer. De manera similar, en realidad no perforó la tierra o la esfera, simplemente las superpuso. Y luego el suelo comenzó a retorcerse, fluyendo hacia y dentro del rayo negro con una fluidez que debería haber sido imposible para algo que confirmé que todavía era sólido. Vi que las cosas se desgarraban y liberaba energía por la tensión, la materia se desgarraba mientras se retorcía en formas imposibles, mi propio PM caía en pedazos masivos con cada momento que pasaba. Este era el poder de mi carta de triunfo. De todos mis posibles elementales, excepto, quizás, Keter, cuyo consumo de energía lo vuelve completamente inutilizable en este momento, él era el más poderoso, y el más difícil de usar. Traté de encontrar formas de evitar eso, pero al final, los mismos dos problemas siempre me detuvieron. El primero, por supuesto, fue el puro consumo de energía. El último, cualquier periodo de tiempo había consumido una enorme cantidad de energía y lo que pronto serían 200 cristales de polvo. Incluso después de todos los reductores de costos que tenía para MP y habilidades elementales, el uso de su poder me agotó en segundos, y esto fue con él tratando de contenerse. No importa lo que hiciera, usar su poder fue agotador. Tenía una posible solución en mente para eso. Durante mucho tiempo sospeché que había al menos 3 niveles por encima de elemental menor, similar a cómo funcionaban los efectos de estado. Si actualmente estuviera en bajo, entonces habría un estado intermedio, luego alto y finalmente una forma maxed. Apoyando eso estaban los efectos de estado reales que obtuve de mis elementales. Cuando obtuve mis elementales básicos, mis afinidades asociadas habían sido 10. Pero cuando se actualizaron a elementales menores, dichas afinidades aumentaron a 25. No podía estar seguro sin experimentarlo, pero sospechaba que el siguiente nivel lo mejoraría a 50, luego a 75 y, por último, al máximo de 100.
y a medida que mejoró su poder, cosas como esta deberían volverse más fáciles. El segundo problema era más difícil y estaba estrechamente ligado a su naturaleza como elemental. Cuando lo creé por primera vez, asumí que estaba haciendo un elemental del tiempo, lo cual era parcialmente correcto. Pero sería más exacto llamarlo elemental de dimensión, razón por la cual había pensado en él como mi dimensional. Para aclarar, se trataba de dimensiones en el sentido espacial, que explican la influencia del tiempo como la cuarta dimensión, en lugar de referirse a cosas como Naraka, que supuse que todavía era una cuestión de espacio definido, aunque segregado, pero independientemente. Esa naturaleza era simultáneamente lo que lo hacía poderoso y difícil de trabajar. No estaba seguro de si simplemente no necesitaba instrucciones o si simplemente las recibió antes de que tuviera la oportunidad de dárselas, pero independientemente, tenía una tendencia bastante desorientadora a hacer lo suyo. Me encontraba en diferentes lugares o incluso realizando acciones sin tener idea de cómo llegué allí, qué estaba haciendo o por qué. Presumiblemente, se trataba de ajustar mi posición en el espacio y el tiempo, pero era bastante extraño estar en el lado receptor. Por ejemplo, si alguna vez llegara a una pelea con Ozpin, él sería mi mejor oportunidad de victoria a pesar de su costo ridículo y, sin embargo, no tenía confianza en mi propia capacidad para luchar junto a él. Generalmente, con mis elementales, los alimentaba con poder y les daba instrucciones, específicas o amplias. Pero con él, me movía como una pieza en un tablero. Tal vez como resultado de la voluntad de mi futuro yo, pero el hecho era que no sabía lo que estaba pasando entre un momento y el siguiente. ¿Te imaginas pelear así? Su poder era tremendo, pero me retrasé en los momentos intermedios de tal manera que incluso si me pusieran en posición, podría no ser suficiente para lograr nada. Si tuviera que luchar contra un manipulador del tiempo experimentado como Ozpin sin tener el control, ni siquiera ser consciente de mis propias acciones, estaba seguro de que sería masacrado. Por otra parte, si fuera a reducir la velocidad para dejarme hablar o pensar en contra de tal oponente, probablemente sería masacrado de todos modos. Hammersmith y mis habilidades sensoriales me dieron una gran ventaja sobre casi todos los demás en esos casos, pero aún habría un retraso ya que continuamente jugaba a ponerme al día, y dado el costo relacionado con eso. En términos generales, no era algo que pudiera permitirme usar. Pero tuve que admitirlo, ya que mi poder fue devorado constantemente y el espacio continuó deformándose. Por poco práctico que pudiera haber sido, se veía bastante genial. Capítulo 189. Despertar. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Web Playdisc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa, leer, despertar. A medida que el espacio se deformaba y retorcía, las grietas de la esfera se ensanchaban debido a una combinación de tensión en su estructura y el simple ajuste de sus dimensiones. Lo que debería haber sido una grieta delgada como un cabello, que era demasiado pequeña para importar, se convirtió en una abertura lo suficientemente grande como para meter mi mano. Lo cual hice. Junto con un Luxa Eterna completamente cargado, solo por si acaso, porque en serio, a la mierda esta cosa. Mi dimensional mantuvo su curación bajo control bloqueándola en su lugar, pero si no hubiera hecho todo lo posible desde el principio y sacado todas las paradas, si no hubiera tenido más de 200 cristales de polvo para sacrificar por lo que probablemente solo hubiera durado un segundo nuestros dos, después de todo el tiempo quitado, si en realidad se le hubiera permitido terminar su crecimiento. Bueno, hubiera sido catastróficamente malo. Y sirvió como un brutal recordatorio de lo lejos que tenía que llegar. Si bien era posible que esta hidra específica hubiera sido única y ningún otro tipo hubiera sido capaz de tal hazaña, realmente lo dudaba. Con toda probabilidad, cualquier hidra, una vez activada correctamente, ya sea externamente o por orden de Malkuth, podría ser la misma transformación. Incluso podrían hacerlo lejos en el desierto, donde no podrían ser detenidos tan fácilmente. Demonios, por lo que yo sabía, Malkuth tenía una horda de tales criaturas al acecho para una ocasión especial.
Y si una hidra fuera así, ¿cómo serían las cataratas Jericho? Suspiré y miré hacia mis compañeros. Si nada más, esto había sido una experiencia de aprendizaje. Había probado mi habilidad para proteger a mis camaradas en la batalla y había sido capaz de usar mi dimensional en una batalla seria, por muy desorientador que pudiera haber sido. Y, mejor aún, saldríamos vivos de esto. Dado que rápidamente todo se había ido al infierno, tomaría lo que pudiera. Entonces, con una ráfaga de luz que se deslizó en el portal, que ya no estaba protegido y brilló intensamente a través de las grietas, puse fin a esto y solté un suspiro. Tu nivel ha aumentado en 1. 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 Bueno, pensé, animándome un poco. Al menos este día no fue un completo desastre. Entonces comenzó Adam, viniendo detrás de mí. Eso fue horrible. Y ni siquiera tuve la oportunidad de hacer nada. O tal vez lo hice. ¿Qué diablos acaba de pasar? Suspiré de nuevo cuando me trajo de vuelta el momento. Cuando comencé esta pelea, solo Dios y yo sabíamos lo que estaba haciendo, admití con cansancio. Ahora solo Dios lo sabe. Maldita sea, dijo Adam, entrecerrando los ojos hacia mí. No tienes ni idea. ¿En serio? Me encogí de hombros. Hay una razón por la que no hago eso muy seguido, dije antes de inclinar mi cabeza hacia mi dimensional. Aunque, como siempre, agradezco la ayuda. Si no hubieras estado allí, las cosas habrían sido mucho peores. El elemental dimensional asintió hacia mí, probablemente por cortesía. Adiós, dijo retroactivamente. Te estaré esperando en nuestra próxima reunión. Gracias, respondí, rindiéndome y decidiendo seguir adelante. Hasta entonces, supongo. Dime hola. Volvió a sentir y se deshizo en sus elementales componentes. Un momento después, en realidad lo despedí. Dios, qué día, murmuró Adam, sacudiendo la cabeza. Todavía es hoy, ¿verdad? El tiempo lineal se fue a la mierda allí por un tiempo. Estoy bastante seguro de que pasó muy poco tiempo para el resto del mundo, dije, comprobando 2 veces la posición de las estrellas y la posición de la luna en su órbita. Sí, estamos bien en ese frente. De todos modos, no habría pasado mucho tiempo. Si esa pelea hubiera durado más de unos pocos segundos, no la hubiéramos disfrutado. El pequeño experimento de hoy no salió tan bien en eso. Frente, pero, bueno, al menos obtuvimos algunos niveles de esto. ¿Sí? Adam preguntó, murmurando una palabra para dibujar su pantalla de estado y viendo lo que ya había notado. El príncipe de sangre. LV-101. Adán Tauro. En caso de que aún no lo sepas, te voy a dar mucha mierda sobre eso más tarde, le informé amablemente. Simplemente no puedo ser jodido en este momento, así que disfruta el indulto. Adam dejó escapar un sonido irritado, pero lo ignoré, en lugar de eso, desvié mi atención hacia los elementos que habían aparecido en el suelo ante el núcleo destrozado de Ananta y los recogí con un pensamiento. Había aproximadamente 1 tonelada de lien que, por desgracia, se estaba volviendo menos útil para mí a medida que pasaba el tiempo. Tendría que llenar el agujero que había comido en mis reservas de polvo, pero incluso entonces, tenía formas de lograrlo sin gastar dinero. De hecho, estuve tentado de pedirle a Raven que me abriera un portal de regreso a Vale y robara algo del alijo de Cinder. Seguro, ella probablemente nunca se daría cuenta y sería mezquino, pero a veces ser mezquino te ayuda a pasar el día. Aún así, el dinero era dinero y lo tomé felizmente. Los artículos que quedaron fueron más interesantes. Has obtenido el objeto Vishnu. Has obtenido el objeto Ame no Murakumo no Tsurugi. Has obtenido el libro de habilidades de Saiyajin. El primer elemento, por supuesto, fue una máscara. Su superficie era completamente blanca y recordaba la que obtuve de Conquest, pero cuando la recogí y la miré desde diferentes ángulos, comenzaron a aparecer diferentes formas, como si se reflejaran en su superficie.
Mirándolo, estaba seguro de que era un objeto poderoso y por el simple hecho de saber lo que hacía con la criatura de la que lo había recibido me hizo muy tentado a ponérmelo. Hice todo lo posible para quitarme las máscaras dadas mis sospechas sobre ellas y Vishnu era uno de los pocos de tan alto nivel que todavía no podía ver su verdadera naturaleza, pero aún así, había una parte de mí que quería póntelo y mira lo que pasó. Si esta era la máscara de los Anantas y las Hidras, debe haber sido bastante increíble. Y probablemente infligió algo así como 5 millones de efectos de estado. Dada la naturaleza de la Hidra, es posible que no se limite a efectos inofensivos que solo tocaron mi mente. Resistí el impulso con un tal vez no probarlo cuando pudiera estar seguro de que era seguro. El segundo elemento era una hermosa espada larga. Era una reminiscencia del estilo vacuo que Adam y Raven parecían preferir, con la longitud de la hoja en algún punto intermedio, pero por lo demás era un arma bastante simple, a menos que miraras de cerca la hoja reluciente y vieras que, en lugar de una hoja clara, cielo, reflejaba nubes oscuras que se acumulaban. Era la primera vez que obtenía un arma al derrotar a un Grimm y, al observarla de cerca, me di cuenta de que era de primera categoría. Toma, le dije, lanzándoselo a Adam. Espada mágica, diviértete, trata de no hacer nada estúpido y suicidarte. Adam atrapó la hoja y la agitó ociosamente, liberando accidentalmente una hoja de aire que podría haber cortado limpiando a través de un grupo de árboles si no hubiéramos destruido completamente toda el área. En cambio, me golpeó y lo miré con molestia. Lo siento, dijo con dudosa sinceridad, pero lo mantuvo firme con cuidado. Espada mágica. Cierto. ¿Es esta mi nueva arma? Si quieres usarlo para tu cara pública, adelante, le respondí. No es que hayas tenido que pelear últimamente. Luego volví mi atención al elemento final. No era un libro, a pesar de lo que decía mi poder, era una placa de metal como aquella de la que había aprendido psicoquinesis. Grabado en su superficie estaba el contorno de un hombre, dentro del cual se habían tallado miles de pequeños símbolos, que llenaban el contorno e incluso se extendían más allá en algunos lugares. En conjunto, los símbolos formaban aproximadamente la forma de un árbol. Lo consideré por un momento, memorizando todas las marcas de forma rutinaria, y luego lo absorbí con un toque y una confirmación. Sentí que el conocimiento fluía dentro de mí y comenzaba a echar raíces, antes de respirar y darme la vuelta. Está bien, dije al fin. Salgamos de aquí antes de que algo venga a buscar la fuente de todas esas explosiones y tengamos que luchar contra otra abominación sin Dios. Suena como un plan, dijo Adam, mirando su nueva espada con abierto interés y solo sonando un poco molesto cuando asentí con la cabeza hacia el mar y comencé a trotar hacia él sin decir una palabra más. Sin un dimensional devorando mis reservas, mi MP ya había regresado y comencé a relajarme a medida que la costa se alejaba. Adam estaba tan distraído que ni siquiera habló mientras corríamos de regreso por el agua, solo habló una vez que nuestros pies se hundían de nuevo en la arena negra y áspera. ¿Por qué cambió mi título, de todos modos? Lo miré, como que esperaba la pregunta. Incluso como miembro de mi grupo, Adam solo recibió acceso a algunas funciones de mi semblanza y ver los títulos y demás no estaba entre ellas. El sistema de partidos solo otorgaba efectos directamente relacionados con los partidos, como la capacidad de observar el HP de otros miembros y ganar experiencia. Como tal, no había visto los cambios de Autun ni Go, ni había hecho las conexiones que yo tenía. Probablemente por eso que hiciste con tu semblanza, respondí, asintiendo hacia Wilt y Blush. Ni siquiera sé cómo hice eso, murmuró. En un momento estaba corriendo hacia ti, al siguiente lo tenía en mis manos. Me encogí de hombros, imaginándomelo. Debes haber tenido un gran avance, le dije. Ve a tenerlo de nuevo o algo así. Debería ser más fácil ahora que sabes que es posible, después de todo. Adam gruñó. Sería útil, admitió. Sentí que estaba a plena carga, pero lo mantuve contenido. Si pudiera aprender a pelear así. Entonces aprende, le dije. Lo resolveremos, y tienes algunos puntos para gastar de nuevo. Quizás Wisdom ayudó un poco después de todo. O tal vez algo más podría ser útil. Tal vez, reflexionó Adam. ¿Y tú? ¿Vas a hacer lo de siempre? Me reí. Por supuesto, respondí, mostrando mi pantalla de estado.
Ahora, intentemos esto de nuevo. Al aumentar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva alta capacidad de maná. Al aumentar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva regeneración de maná mejorada. Al aumentar enormemente las habilidades de tu mente, has aprendido a captar el flujo perpetuo de energía a través de tu cuerpo y alma y has abierto los chakras. Al aumentar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Sahasrara. Al aumentar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Ajna. Al aumentar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Visuddha. Al aumentar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Nata. Al elevar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Manipura. Al elevar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Svadhisthana. Al elevar la IN por encima de 250, obtienes la habilidad pasiva Muladhara. En el momento en que las ventanas aparecieron ante mí, me sentí arquearme hacia atrás, poniéndome rígido cuando lo que sentí como un relámpago corrió por mi columna. Sentí una oleada de poder recorrer mi cerebro antes de girar en espiral por todo mi cuerpo en una red de energía casi dolorosa. Mis nervios se sentían como si hubieran sido encendidos y cargados como cables con corriente incluso cuando mi corazón se aceleró y envió oleadas de energía a través de mis venas. Sentí que mi aura estalló a mi alrededor en un manto de gloria cegadora antes de volverse hacia adentro y forzarse en mi piel, acumulándose y reuniéndose en puntos que pensé que debían estar brillando. Sentí algo romperse, como si se hubiera abierto una cerradura y luego sentí algo nuevo. La energía se reunió en la base de mi columna vertebral y eliminó algo mientras ciclaba una y otra vez, y luego algo comenzó a cambiar. Por un momento, pensé que algo estaba creciendo, como si un nuevo órgano apareciera dentro de mi cuerpo, pero al mismo tiempo sentí que simplemente estaba abriendo un ojo que nunca antes había notado. Se sentía extrañamente como una flor abriéndose, con 4 pétalos ocultos que se abrían de par en par para ocultar lo que había dentro. E inmediatamente, sentí como si me hubieran enraizado en el lugar, literalmente, como si hubiera comenzado a echar raíces, como una planta. Sentí que los rastros de mi aura fluían a través de mis pies y se extendían por el suelo a mi alrededor, absorbiendo energía como una planta hace agua. Esa energía fluyó hacia arriba, reuniéndose en un lugar justo encima de la primera, y hubo otro chasquido cuando algo más se abrió. Estaba más completamente oculto que el anterior, con 6 puertas en forma de pétalos que debían abrirse antes de que se revelara. Por encima de eso había un punto con 10 capas de obstrucción en mi plexo solar, luego 12 en mi corazón. Entonces algo se hizo añicos en mi garganta, rompiéndose en 16 pedazos. Con cada punto que se abría, sentía fluir el poder, subiendo a mi cuerpo y ciclando alrededor de los extraños pero crecientes órganos. Se llenaron de energía y comenzaron a brillar con más y más poder. El curso de la energía recorrió mi columna vertebral una y otra vez, pero se detuvo como si golpeara una pared, y luego sentí algo agudo, como si alguien me hubiera apuñalado justo entre los ojos. En la punta de la espada imaginaria se reunió un poder aún mayor, que finalmente se abrió. Mientras que cada punto entre ellos había poseído un número creciente de sellos, este parecía poseer solo 2 y se extendían a ambos lados, como si cubrieran mi lente con lentes. El mundo a mi alrededor explotó en color de una manera que ni siquiera mis sentidos habían visto. Me vi a mí mismo, pero de una manera que nunca antes había visto. Mi piel parecía quemarse bajo mi mirada y desaparecer. Al hacerlo, reveló lo que había debajo. Luz, pura y despiadadamente brillante. Brillaba hasta que todo se había ido, hasta que parecía que no tenía dedos o manos, sino simplemente un resplandor moldeado y concentrado. Uno por uno, vi ojos abiertos en mi piel por miles, y el poder disperso rugió desde mi espalda en una ola pinada. Me miré las manos y vi más allá de mi carne mortal al espíritu interior. Sabía que nada había cambiado físicamente, pero que me estaba mirando a mí mismo. Me parecía a Keter, por supuesto, pero solo a mis propios ojos. Cambiando mi atención a Adam, lo vi también, la piel cayendo para revelar una forma monstruosa con armadura en su lugar.
Un relámpago rojo se había reunido en una forma física a su alrededor, brillando en su armadura, su espada retorcida, en las puntas de sus garras e incluso dentro de las cuencas de sus ojos ardientes. Nubes de humo y chispas subieron por el rabillo del ojo, ocultando y revelando a la vez el contorno de una corona sobre su cabeza. Detrás de él, Gou se paró como una silueta negra, una sombra tridimensional con la forma aproximada de un perro. Aún así, no tenía rasgos distintivos, como el horizonte de sucesos de un agujero negro que no permitía que ninguna luz lo tocara y se marchara. Los estaba viendo, no como aparecían en la superficie, sino como eran. Estaba mirando sus almas. Estaba sellando almas no en el campo vasto y sin forma que Bianca había descrito, sino tal como existían en este mundo, dando forma a la carne a la que se habían adherido brevemente. Al mismo tiempo, vi energía corriendo por el aire y la tierra, iluminando claramente los extensos senderos de energía que corrían por el mundo como ríos invisibles. A lo lejos pude ver a Mistral brillando con las luces de tantas almas. Desde esta distancia, pude distinguir sus formas, pero pude ver la intensidad y el color que descansaba dentro de cada uno como un faro de luminiscencia. Fue como si un ojo se hubiera abierto en mi frente y me permitiera ver claramente el mundo. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras consideraba las posibilidades, el punto brillante dentro de él palpitaba con cada latido. Si pudiera mirar a Cinder de esta manera o a Ozpin, es cierto que las formas eran difíciles de entender sin ningún contexto, pero debería revelar algo, ¿verdad? Este poder por sí solo era una mina de oro, y mi energía continuó acumulándose, arremolinándose en la parte superior de mi cabeza. Las puertas comenzaron a abrirse, como lo habían hecho antes, pero el proceso no se detuvo en 10 o 20 esta vez, ni siquiera se detuvo en 100. Una por una, 1000 puertas se abrieron de par en par y mi poder corre con todas y cada una. Tomó varios minutos para que el proceso terminara y la última de las obstrucciones desapareciera, pero cuando lo hizo, algo pasó por mi mente y luego más allá. Por un momento, sentí que me desmoronaría y explotaría en mi propia carne, que el poder que se acumulaba dentro de mí sería suficiente para provocarme una combustión espontánea. Pero cuando el poder llegó a su límite y no pudo contenerse más, sentí que algo se rompía, pero no era mi cuerpo. De repente, pude verme de nuevo, como desde una gran distancia, incluso mientras miraba mis manos con mis propios ojos. Sentí que estaba a un mundo de distancia de mí mismo, que estaba mirando desde arriba o a través de una pantalla, pero no me acerqué. No podía acercarme, más bien o bien sabía que no debía hacerlo. Pero mirándome a mí mismo, sentí que algo se acumulaba y crecía, conectando dos puntos. De repente, estaba de vuelta dentro de mi propio cuerpo y podía sentir el vapor saliendo de mi piel. Tenía una mano en el suelo, empujándome hacia arriba, pero no recordaba haberme caído. ¿Qué acababa de...? Jaune, gritó Adam y supe por el hecho de que solo entonces llegó a mi lado que no había estado fuera por mucho tiempo. Un segundo, tal vez, si eso. Me agarró por el hombro y luego maldijo, apartando su mano de mi piel antes de mirarme con una mueca. Si esto va a pasar cada vez, intentas jugar con tus nuevos juguetes y algo se va al diablo. Porque si es así, deberíamos empezar a hacer esto en otro lugar. Lo siento, respondí, sacudiéndome mientras me levantaba. Afortunadamente, ninguna de las cosas que había activado había fallado esta vez y solo había sido algo momentáneo. Por mucho que hubiera preferido que no hubiera pasado nada extraño, tenía que admitir que esto había sido mucho mejor que mi primer uso de Tiferet. Sin embargo, ahora todo parecía volver a la normalidad, al menos en su mayor parte. Todavía podía sentir los puntos dentro de mi propio cuerpo, todavía circulando con una corriente constante de poder, pero mi visión había vuelto a la normalidad y parecía estar completamente dentro de mí. Las puertas que había sentido abiertas no se habían cerrado y nunca más lo harían, de eso estaba seguro, pero la mayoría de los efectos estaban siendo retenidos. En cambio, sentí principalmente un nuevo ciclo de energía dentro de mí mismo a medida que el poder fluía hacia mí desde lo que parecía ser cada ángulo. La energía fluía a través de mí desde el suelo y llenaba mis pulmones con cada respiración, pero no era eso. Había algo más, una fuente que podía ver o incluso sentir, pero simplemente sabía que estaba allí.
y a medida que esa energía fluía hacia mí, la sentía pasar por esos puntos una y otra vez, llevada por el río de mi propio poder. Pasó de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, repitiendo el ciclo una y otra vez como si se estuviera refinando. Tal vez fue, ¿estás bien?, preguntó Adam, mirándome con preocupación cuando no dije nada más. No respondí de inmediato, sin saber cómo responder a la pregunta. Sobre todo, me sentía diferente. Bueno, tal vez, pero no de una manera que hubiera creído posible antes, como si algo que ni siquiera sabía que me molestaba hubiera sido eliminado. También me sentí poderoso, podía decir sin mirar que mi MP había aumentado mucho de tamaño. Mi regeneración de MP también parecía haber mejorado mucho, fluyendo hacia mí como un río violento y poderoso. La sensación de que tenía un relámpago por columna vertebral tampoco se había desvanecido por completo, ni tampoco la energía desenfrenada dentro de mi cuerpo, pero... Sí, respondí, levantando una mano. Mirar a través del velo de mi propia carne era tan simple como abrir un ojo ahora y tan fácil como cerrarlo, y si apretaba un poco más, pensé que podía hacer más. Mi poder estaba más cerca de la superficie que nunca y mis nuevos órganos parecían estar trabajando duro haciendo lo que sea que estuvieran haciendo, sin necesidad de mi intervención. Sin embargo, después de la humillación reciente por la que había pasado, se sentía bien saber que había crecido y progresado. Mejor que nunca. Miré a mi alrededor por si acaso, notando que las cámaras aún miraban hacia el mar y luego me sacudí. No te preocupes por eso ahora, le dije. Volvamos a nuestra habitación, hay algo que necesito revisar. Capítulo 190. Interno. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía de ninguna manera. Ese honor ha sido para el hermoso bastardo Ryuji. Esto ha sido extraído de su publicación Space Battles entre @Ruby de Gamer de Games Web Playdisc 534, 16, 21. De todos modos, con el programa Leer. Interno. Alta capacidad de maná pasiva, LV1 Next. 0,00%. Una habilidad otorgada a los pocos que nacen con una habilidad extraordinaria para manejar el maná en todas sus formas. Los ataques y las defensas basados en maná son un 40% más fuertes. 25% menos MP usado para todas las habilidades. Aumenta considerablemente el PM total. Duplica los MP adicionales recibidos por nivel. Regeneración de maná mejorada, pasiva, LV1 Exp. 0,00%. Una habilidad otorgada a aquellos que naturalmente pueden recuperar maná a un ritmo tremendo. Aumenta la regeneración de MP en un 300%. Como era de esperar, las dos primeras habilidades eran versiones mejoradas de las que recibí cuando mejoré mi INTA 100. Aún así, este grado de mejora fue bastante sorprendente. No hace falta decir que estaba más que complacido de que mi regeneración de PM mejorara nuevamente. Había llegado al punto en que las ganancias por mejorar la sabiduría eran bastante marginales, lo suficiente como para que tuviera que duplicar mi puntaje actual para obtener ganancias verdaderamente significativas. Pero con solo mejorar mi INT y obtener regeneración de maná mejorada, efectivamente tripliqué la restauración de mi poder. Tal como estaba ahora, podía pasar de 0 a completo en menos de 10 segundos, disfrutando constantemente del nivel de poder que anteriormente solo podía tener cuando mi MP estaba bajo y mana reactor activado. Y si mi MP caía por debajo del 10%, ese valor solo mejoraría aún más, dándome una cantidad aún mayor de energía para trabajar por segundo. No quería interferir con lo que estaba haciendo actualmente o causar daño con los efectos secundarios, pero una vez que tuve la oportunidad, y eso fue antes de dar cuenta de los cambios en mi MP, el aumento de mi capacidad parecía funcionar de forma retroactiva, aumentando el ligero aumento de MP que había obtenido de cada nivel, así como mi suministro general. Sumado a los ajustes de costo y efecto, una vez más había mejorado mucho mi poder, aumentando tanto la fuerza de mis habilidades como su facilidad de uso. Por lo menos, podía estar seguro de que mi entrenamiento se beneficiaría enormemente de esto, lo que significaba que podría prepararme más rápidamente para lo que me esperaba. Estaba lo suficientemente feliz de que no hubiera sido una sorpresa si me sintiera ingrávido, lo cual no explicaba en absoluto por qué en realidad me sentía ingrávido.
Lo noté en el momento en que comencé a correr y no se había desvanecido en lo más mínimo, no era una reacción emocional, me aseguré de eso al calmar la mía y, sin embargo, tampoco fue física. Me di cuenta por la sensación de contacto y mis efectos en mi entorno que ejercí peso y presión y tal, y estaba consciente de esas cosas en mi cabeza, pero me sentí ligero. Estaba acostumbrado a no sentir agotamiento ni dolor, o, al menos, solo sentirlos por breves momentos, antes de que se desvanecieran, pero esto era otra cosa. Mi cuerpo se movía con facilidad mientras corría, sin ninguna sensación de peso o tensión, como si no estuviera ejerciendo mi cuerpo en lo más mínimo incluso mientras corría. Era algo diferente, incluso sutil a su manera, pero me sentí a la vez consciente y alejado de las cosas, como si mi cuerpo fuera una construcción que manipulaba con mi psicoquinesis. Era extraño, por decirlo menos. Aún así, estaba acostumbrado a que me sucedieran cosas raras en mi cuerpo y, aunque lo anoté para futuras referencias e investigaciones, me acostumbré con bastante rapidez y permanecí concentrado en lo que realmente era importante. Lo primero es lo primero. Envolviéndonos en una ilusión de invisibilidad, guié a Adam y Go por el costado de nuestro edificio ahora habitual y me detuve por un momento para usarlo como un punto de vista, inspeccionando la ciudad cuidadosamente. ¿Jaune?, preguntó Adán. ¿Qué ocurre? Nada, respondí, sin siquiera mirarlo. Solo quiero asegurarme de que todo esté como debe ser. Sin esperar una respuesta, abrí Ajna, mi nuevo tercer ojo. Ajna, activa y pasiva, LV Next. 0,02%. Una habilidad obtenida por aquellos que han abierto con éxito el sexto chakra, Ajna. También conocido como el chakra del tercer ojo, abrirlo otorga la capacidad de percibir la verdad oculta dentro del material. Mejora en gran medida la sensibilidad y el control del usuario sobre su propio MP, permitiéndole manipularlo mejor. A voluntad, el usuario puede abrir Ajna para percibir mejor el verdadero estado del mundo. Al igual que con los otros chakras, Ajna ayuda en el ciclo, la limpieza y el refinamiento de la energía dentro del cuerpo y mejora la eficacia de la meditación. Los pétalos de Ajna se abrieron de par en par y se deslizaron sobre mis ojos como anteojos o las escamas de una serpiente. Mientras lo hacían, la ciudad estalló en corrientes fluidas de cuerpo, con un telón de fondo de humanidad. Pude ver la energía que fluía a través de la línea eléctrica, como si estuvieran hechos de electricidad, así como la energía de aspecto frío, que rápidamente me di cuenta de que era materia. Los colores y símbolos rastrean objetos recubiertos como pintura, identificando su propósito, uso y pasado. Pude ver la comodidad en una chaqueta desgastada pero favorita, el amor y el afecto que se invirtieron en un anillo de bodas cuidadosamente elegido, la necesidad rutinaria puesta en los cimientos de los automóviles. Podía distinguir las diferencias entre casas y hogares por lo que se había hecho para construirlas, y los recuerdos y los sueños me parecían tan reales como los ladrillos y la argamasa. Pero más que eso, pude ver a la gente. Podía verlos en todas las formas y tamaños, ya que estaban debajo de su piel cuando todo lo demás se había ido. Incluso las calles dormidas recibieron vida de una miríada de formas, innumerables hombres y mujeres en forma de todo, desde demonios hasta ángeles. Pero mientras los examinaba, no sentí nada parecido al terror o disgusto incluso por las formas más extrañas, y guau, pero la ciudad era un espectáculo extraño cuando quitabas todo. De alguna manera, me parecía correcto, normal. En el interior, las personas no se definían por las caras con las que nacían, sino por quienes eran. Las elecciones que hicieron, las cosas que hicieron y las que no hicieron, en lo que se convirtieron y en lo que creyeron, todo importaba más en este nivel que cualquier cosa como los genes o la piel. Y Dios sabe que no estaba en ninguna posición para detenerme y mirar, incluso sí, o mejor dicho, especialmente porque tenía 1.000.000 de ojos. Todos éramos un poco raros por dentro, unos más que otros. Pero lo que realmente noté fue que si miraba de cerca, casi parecía que podía mirar a alguien. No en el sentido de que pudiera mirar sus órganos y esas cosas, lo hacía todo el tiempo y aunque podía decir con certeza que no todos éramos iguales por dentro, mirar los corazones de las personas se volvió aburrido con bastante rapidez. No, quise decir que podía verlos.
Podía ver cosas sobre ellos, por la forma y el color de sus almas, cosas que mis otros sentidos respaldaban y confirmaban como ciertas. Podía saber el estado emocional de alguien de un vistazo, medir su poder y hacer conjeturas aproximadas a partir de la forma y la estructura, ver cosas que los diferenciaban, y era extraño. No porque fuera algo nuevo, sino porque no lo era. En cambio, parecía familiar. Se sentía como si estuviera usando observar en cualquier cosa que pusiera en mis ojos, lo cual, para ser justos, lo hice de todos modos, solo que representado de manera diferente. Ahora era algo visual para mí, en lugar de resumido y simplificado, y podía ver todo lo que podía ver dentro de las personas con Observe, aunque no era tan claro. Sin embargo, ¿qué significaba eso? ¿Estaban las habilidades relacionadas con Observe y Ajna en algún nivel? Pero aunque hacía tiempo que era consciente de que era una habilidad tremendamente poderosa, obtuve observar con una facilidad trivial, mientras que Ajna me costó mucho adquirirla. ¿Fue simplemente por mi apariencia? Efectos como observar eran bastante comunes en los juegos, después de todo, por lo que siempre pensé que lo había conseguido. Pero, si fue por mi apariencia, no significaba eso que fue por mi naturaleza como Keter. Supongo que tenía sentido, dado lo que sabía sobre Keter, pero quería saber qué tan conectados estaban. Observe siempre había sido lento para subir de nivel, pero cuando finalmente llegó lo suficientemente alto como para subir de rango, siempre que sea posible, ¿en qué se convertiría? Algo por encima de Ajna o... más importante que eso, al menos, por ahora, incluso si eran similares, había diferencias. Entonces, Ajna trabajaría con alguien que estaba en un nivel demasiado alto para que Observe lo viera claramente. Escaneé la ciudad cuidadosamente en busca de mi objetivo y me concentré en Cinder. La encontré al otro lado de la ciudad, en una casa bastante bonita. O, al menos, se veía bien en el ámbito material. Estaba pintado de blanco y, sin embargo, de alguna manera permanecía prístino, lo que requería un pequeño milagro en Mistral. En el interior, las paredes estaban pintadas en azules tranquilos y relajantes, y me di cuenta de que alguien se había esforzado en decorarlo. Si alguien hubiera entrado, probablemente habría pensado que era un buen lugar para que viviera una familia pequeña. Pero mis ojos contaron una historia diferente. Podía ver rencores adheridos a las paredes de la casa, tan claramente como podía ver la pintura sobre ellos, un lodo profundo y de aspecto seco que se había infectado durante años y se había dejado solidificar. Supe de inmediato que esto no era el resultado de un ataque de ira pasajero o de algunos argumentos dispersos. Era algo nacido del odio que había ardido constantemente durante años. En cierto modo, era impresionante la cantidad de odio que debía haber en él. Aunque había manchas de color ocasionales, donde brillaban las luces de las alegrías y los preciosos recuerdos, estaba predominantemente cubierto de aborrecimiento vicioso. Y en el centro de todo, encontré a Cinder, sentada sola en la sala de estar. Extrañamente, no la conmovió el odio que la rodeaba, un pilar de fría apatía que se destacaba aparte y por encima de todo. Para mis percepciones recién descubiertas, ella parecía a la vez diferente y la misma, vestida como una reina, aunque algo extraña. Había una corona y un vestido de metal cristalino, que parecían tanto una armadura como un vestido, y estaban atados alrededor de una figura de fuego y humo, dándole definición y forma. La verdadera forma de Cinder era una columna de fuego que ardía tanto caliente como fría, sin rostro ni rasgos mientras esperaba. Pero en el centro de su pecho había un cristal negro que se extendía por toda su armadura. Fragmentos brillaban en su corona y pequeñas gemas decoraban su armadura, con diseños repartidos entre ellos como los que había visto en su piel. Aunque parecía acentuar su imagen, también parecía mal de alguna manera, fuera de lugar, demasiado físico, tal vez. Aunque usó mucho el polvo, no vi nada de eso en su alma, porque no era realmente quien o qué era ella. Sin embargo, este cristal permaneció, incluso en este nivel. Había más en eso, entonces se encontró con el ojo e hizo que mis sospechas volvieran a mí. No tenía nada con lo que compararlo, ya que había visto conquista y guerra de diferentes maneras, pero ¿podría ser esto lo que estaba buscando? Después de un momento de consideración, miré más de cerca, enfocándome en la gema.
Sentí presión acumularse en mi frente, acumulándose en un área que no estaba tanto dentro de mi cerebro como paralela a él, y luego empujé hacia adelante, abriendo mis sentidos de par en par. Escudriñé su alma, notando detalles a medida que avanzaba. El color, la intensidad, la composición de la misma, pero lo que quería se asentó como una piedra en su corazón. Cuando usaba observar con alguien, a menudo me daba un resumen de los antecedentes que tocaban los eventos que habían determinado quién era alguien como persona. No cubría casi todo, en el mejor de los casos abordaba algunos temas importantes, pero por lo general era suficiente para obtener una idea aproximada de por qué alguien era quien o qué era, en un sentido muy amplio del giro. Mientras miraba a Cinder, traté de hacer lo mismo, pero a través de Ajna. Y mientras lo hacía, vi imágenes parpadeantes tomar forma dentro de su alma, a las que las llamas les dieron forma y sustancia. Las imágenes no eran tan claras como me hubiera gustado, pero fue suficiente para ver algunos detalles. Vi a hombres y mujeres pasar a través de las llamas de su alma, algunos colapsando y desvaneciéndose mientras que otros ardían más intensamente y cambiaban de color. Una figura en el centro de la imagen creció mientras las imágenes parpadeaban y se desvanecían a su alrededor, pasando de ser una niña pequeña a una mujer joven. Cinder, supuse. Varias figuras parecían entrar y salir de la imagen con cierta frecuencia. Un hombre y una mujer que eventualmente se desvanecieron como las llamas de una vela y no regresaron. Después, las figuras más comunes eran un trío de mujeres. Fue un poco difícil saber cuándo fueron formados de fuego, pero pensé que era lo correcto. Rodearon a Cinder, ardiendo más intensamente a medida que parecía oscurecerse hasta que pensé por un momento que se apagaría por completo. Pero entonces algo nuevo entró en la imagen, la única parte que no nació de las llamas. Un pequeño fragmento de cristal negro flotó en la pantalla, descansando tranquilamente en algún tipo de contenedor. Permaneció en la imagen durante varias escenas, esperando en los bordes y las esquinas, mientras se desarrollaban discusiones silenciosas a su alrededor, hasta que las tres figuras parecieron salir del escenario y solo quedaron Cinder y el cristal, con este último acercándose al centro del escenario. Por un momento, el color parpadeó en la imagen, dándole vida, como si esta escena fuera más importante que cualquier otra anterior y mereciera tal cosa. Había una chica joven, tal vez en su adolescencia, y la reconocí como una Cinder más joven, aunque era difícil decir cuánto más joven. Pareció notar el cristal por fin y agarrarlo en sus manos, mirándolo en silencio por un largo momento antes de cerrar los ojos. Ella articuló algo parecido a una oración, y el cristal brilló en sus manos, como si lo calentara el fuego circundante, y luego se desvaneció en polvo y rodeó la forma de Cinder mientras regresaba a las llamas. Un momento después, la mujer del fuego estaba con su vestido de acero y cristal, y luego todo llegó a su fin. Tomé una respiración profunda y lenta y luego exhalé lentamente. Encontrar cualquier cosa. Adam incitó, mirándome con una ceja levantada. Tal vez, respondí, tratando de no mostrar mi molestia. Definitivamente había encontrado algo, solo que no estaba seguro de qué pensar al respecto. Principalmente, pensé que Observe era más conveniente y que Ajna parecía ser su hermanastro más artístico pero menos útil, pero supuse que no debería quejarme. Observe no me estaba diciendo nada en este momento. Aún así, no pude evitar pensar que Observe habría explicado todo esto claramente si solo pudiera usar, probablemente con un título o un efecto de estado que confirmara si Cinder era o no el anfitrión de un reader. Tal como estaban las cosas, principalmente tenía evidencia aún más confusa y circunstancial disfrazada de metáfora. Y sin embargo, sin duda, ese cristal negro era sospechoso como el infierno. Incluso dejando de lado el hecho de que no debería haber estado allí en absoluto, era un cristal negro que estaba colgando en el alma de alguien. Ya había notado las similitudes entre eso y los patrones escritos invisiblemente en la piel de Cinder, lo que definitivamente me estaba haciendo inclinarme hacia Ryder. Pensé que no había estado pensando de esa manera desde el principio. Pero por un momento, cuando lo miré por primera vez, pensé que era un cristal de polvo, pero no había ningún tipo de polvo negro que yo supiera.
Claro, los rumores al respecto eran interminables, y la supuesta contraparte de White Dust era literalmente mítica, apareciendo como el dispositivo de la trama, en lo que debe haber sido un millar de historias, pero hasta donde yo sabía, no había evidencia de que realmente existiera, y nadie lo había recreado con éxito. No es que eso necesariamente signifique algo cuando el conocimiento científico de la humanidad era arrollado periódicamente por flotas de idiotas monstruosos, pero aún así, si fuera tan poderoso como se decía, pensarías que surgiría con más frecuencia, con miles y miles de personas que trabajan duro explorando las posibilidades de Dust todos los días. Por otra parte, ¿qué sabía yo? Tal vez a Babel se le había ocurrido algo. Tendría que consultarlo con Keter. Pensando en ello, no sabía cómo los ángeles o los arcángeles habían manejado el polvo en absoluto. Pero incluso si existiera, ¿cuáles eran las probabilidades de que una joven al azar lo encontrara? Aunque su historia no había sido particularmente clara, no parecía que Cinder fuera particularmente mayor en ese momento. 14 o 15 años, tal vez. ¿Cómo lo habría conseguido? Dada la elección, estaría más inclinado a creer que había algo más en el trabajo, lo que me hizo inclinarme más hacia la explicación de Ryder. Aunque supongo que no eran necesariamente mutuamente excluyentes, ya había considerado la posibilidad de que uno de los jinetes estuviera asociado con Dust y esto podría respaldar esa idea. Dado el propósito original de Qliphoth, tendría sentido. Además de Aura, Dust era el único medio que la humanidad tenía para tocar lo sobrenatural y, a menudo, era más confiable. Un intento de hacer un tipo artificial de cristales de polvo o reciclar los existentes podría haber tenido sentido. Pero lo que me molestó fue esa imagen clara que había aparecido, en la que Cinder había agarrado el cristal y parecía rezar. No había suficiente información para determinar el contexto, pero había sabido algo al respecto cuando lo hizo. Había sido engañada, tal vez. Engañado para tomar el jinete. O podría, por alguna razón, haberlo hecho voluntariamente, incluso sabiendo lo que significaba. Eso no puede ser. ¿Correcto? Quiero decir, yo era el rey de los tiempos desesperados que pedían medidas desesperadas, pero las cosas tendrían que estar bastante mal antes de que un parásito apocalíptico apareciera en la lista y tenía algo que protegía mi mente de él. Como de costumbre, tenía que haber más cosas de las que se veían a simple vista. Maldita sea, Cinder, murmuré. Debe haber un límite para ser vago y misterioso a menos que seas yo. Pero, al menos tenía un punto de partida. Esas figuras que habían estado a su alrededor en esas escenas habían sido lo suficientemente importantes como para merecer una mención en su historia y apuesto a que jugaron un papel en el final. ¿Habían sido su familia? Supongo que será mejor que lo averigüe.